Hola, buenas tardes a todos. Como decía Miguel Ríos, gracias por estar aquí. Ahora mismo tenemos Cortilandia aquí al lado. Hemos tenido una sesión de clase bestial, o sea, con banda sonora de Walt Disney y tal, fantástica. Bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias al colegio que impulsa estas sesiones. Como seguramente sabéis, esta masterclass es parte del propio máster en dirección y gestión de proyectos que se imparte en este colegio, entre el Colegio de Trabajadores y el Colegio de Arquitectos. Y con nosotros, dentro de lo que es esta masterclass, como digo, con nosotros tenemos a Martin Murphy. Martin es un compañero de profesión de hace ya muchos años, irlandés, ¿no? Sí, británico irlandés, según el Brexit. Sí, entonces Martin me conozco hace muchos años. Y para tratar el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema de claims, reclamaciones, etcétera, etcétera, yo creo que no hay nadie en España que pueda exponerlo mejor que Martin. Vamos, de eso no tengo ninguna duda. Y aparte de eso que sé, lo que él va a contar hoy ya se lo he escuchado alguna vez, porque lo bueno hay que repetirlo, ¿no? Es fundamental, ¿eh? Lo bueno hay que repetirlo. Así que sé que os va a gustar, es un gran orador, un gran ponente y creo que va a ser productiva la sesión. Simplemente decir que Martin ha sido responsable de claims, no sé si me dijo algo, pero bueno, sí. Reclamaciones en Hill International bastantes años, que es un experto, ya lo he dicho, así que sin más, Martin, te paso el testimonio. Pues muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por venir. Hay que competir con Cortilandia, es muy difícil, ya lo sé. Si veo que empezáis a salir, ya sé que hay otra función. La ponencia de gestión de contratos y prevención de reclamaciones, antes Hill era líder mundial en las reclamaciones. Nosotros hacíamos dos tipos de cosas. Uno era Project Management y otro era reclamaciones. Las reclamaciones iban por detrás recogiendo los excrementos, para no decir otra cosa, de los proyectos, ¿no? Entonces lo que pasa era muy lucrativo y vendimos esa parte de la casa. Con lo cual yo pongo prevención de reclamaciones, ¿vale? En Project Management lo que se trata es prevenir, ¿no? A veces cuesta gastar dinero en prevenir y es mucho más fácil cuando las cosas hayan ido muy mal gastarlo en intentar recuperar una posición algo deteriorado, ¿no? A ver si... perfecto. Una de las cosas que yo, clase o masterclass o lo que fuera, yo a veces lo doy a empresas, no de los del primer nivel españolas, sino a lo mejor del segundo nivel que están saliendo al exterior, donde para mí lo más importante es que se tiene que amueblar la cabeza con cómo se va a enfrentar en el mundo exterior. Y esto, tenéis que perdonarme, está orientado a proyectos grandes, proyectos tipo EPC, donde hay un componente de diseño muy importante por parte del contratista. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo es que primero tenemos que ubicarnos. Gestión española, yo sigo teniendo problemas con la concordancia, pero ya estoy perdido ese río. Gestión española versus gestión anglosajona. ¿Por qué los proyectos terminan mal? Vamos a hablar un poco de esto. ¿De qué partimos para gestionar el contrato? No entro de lleno, ni muchísimo menos, en la gestión del contrato, porque es demasiado amplio, pero intento ponernos un poco en situación. Luego, entramos ya en la parte, si la parte de los tres primeros es prevención, de alguna forma u otra, los últimos dos son ya la parte posterior de la situación, cuando las cosas van mal, cómo hay que documentar el proceso. Hombre, para una reclamación, lo lógico es que para que se documente bien una reclamación se va a tener que documentar muy bien el proceso del proyecto, ¿no? Porque es muy difícil inventar documentos y los jueces y los árbitros no suelen gustarles mucho los documentos que no sean
temporalmente en el mismo momento que los hechos, ¿no? Y luego un proceso muy pequeño de introducción al proceso de reclamaciones. La idea es que voy a contar espero, en una hora y media, espero que sea. Si tenéis algo que queréis comentar en un momento determinado, pues podemos estar pensado media hora al final un poco para preguntas, etcétera, ¿vale? Bien, la versión española. Yo a veces los dibujos, los viñetas, a veces nos embarcamos en los proyectos en la versión española de forma ligera, ¿vale? Suele ser que una persona hace el trabajo de 3 o 4 o 7 hasta que lleguen los esfuerzos, ¿no? Entonces, yo necesito gafas para mirar esto y estoy en un ángulo fatal para mirar esto. ¿Me oís sin micrófono? Sí, pues grito y ya está. Y ya está, porque si no, yo soy hiperactivo. Cuando me pongo en un escenario soy hiperactivo. El resto del tiempo soy aplatanado. Vale, entonces aquí el planteamiento es embarcar en un proyecto un poco de aquella manera, ¿no? Luego hay otro que lo he traducido, obviamente los de Ligbert son en inglés, pero yo es sobre pues, una versión española. Y a mí también me gusta, que somos muy atrevidos. Los españoles, en general, yo me considero, llevo 27 años aquí y me siento con derecho pleno de criticar, igual que me sacarán de España con los pies por delante, dicho sea de paso, pero siento que soy español, pues por lo menos honorífico, ¿no? Entonces, me siento con cierta capacidad de crítica, ¿no? Entonces, somos muy atrevidos, nos ponemos a hacer cosas que nunca hemos hecho antes. Y al cabo de 7 proyectos, a lo mejor empezamos a saber cómo hacerlo. Qué pena que los primeros 7, pues, es un desastre, a veces ocurre, ¿no? Esta es la versión, una introducción, decía, un poco así, jocoso de la versión española, ¿no? Pero yo no planteo una crítica a la versión española. Ahora voy a explicarlo un poco más detenidamente. Número 1. En España no hay contratos estándar. Curiosamente, cuando en el mundo anglosajón hay cientos de contratos estándar. Y yo digo siempre que los contratos estándar son como un poco que voy a Kazajistán a jugar al fútbol y sé que voy a jugar con 11, que hay un portero, que el campo es más o menos un tamaño determinado, la portería más o menos un tamaño determinado, el balón es blanco, es redondo, tal. Son reglas que voy a Kazajistán y sé que voy a jugar un juego determinado. El problema es que no hay nada parecido en España, con lo cual todos los contratos son escritos por abogados. Y eso a veces viene bien y a veces no tan bien, porque no suelen ser muy operativos. No garantizan nada, pero por lo menos son reglas de juego. El otro del equipo kazajo puede ser más sucio, son unos guarros, tal, pero bueno, si hay un árbitro que no está comprado, pues lo más probable es que, oye, pone orden, ¿no? Bueno, son reglas. Yo creo que el español está más enfocado al objetivo. El símil es, quítate del medio, yo voy, hay que empezar el proyecto, ¿dónde? Ya, me pongo, ¿vale? Veremos ahora el lado británico. Creo que es muy bueno estar enfocado al objetivo. Tiene sus cosas positivas y negativas. Para mí el contrato en España, y esto, repito, esto es como yo intento enfocar una empresa que tiene que preparar gente para ir fuera. ¿Vale? Piensa, yo digo siempre, el español juega al fútbol, bueno, últimamente no tan bien, pero pongamos bien, pero va por ahí y juega al rugby y se encuentra con 10 armarios delante de él con un balón que no parece nada lo que él tal, y le están arrasando y él no sabe que no puedes pasar el balón para adelante tal, pero juega muy bien el fútbol. El problema es que no sabe que por ahí fuera juega el rugby. Y entonces aquí el contrato constituye un umbral. Esto para mí, el contrato para un español de obra es como casarte. Firmas un contrato, sobre todo en las bodas civiles, te das cuenta que firmas un contrato y te leen tus obligaciones. Y firmas en el registro, acabas de firmar un contrato. El mundo anglosajón sería como poner las obligaciones en el frigorífico toda la mañana
y decir a la mujer, al marido, oye, el apoyo mutuo, ¿dónde está? Y claro, en España se ha olvidado del contrato, del apoyo mutuo, de las obligaciones. Lo mismo con los contratos de obra. Solo firmo un contrato para conseguir una obra. Hay más dependencia en relaciones interpersonales. Yo creo que eso está cambiando ahora, a raíz de la crisis. Nos estamos volviendo mucho menos interpersonales, porque interpersonal puede entenderse como favoritismo, tráfico de influencias, corrupción, incluso. El concepto, incluso en un cliente mío, que hasta el concepto de negociación, yo hasta que llegué a creer que el cliente lo entendía como corrupción. Si yo negocio y yo digo que algo vale 10 y el contratista dice que vale 15 y luego pago 12, el señor del cliente viene y dice, pero ¿por qué has dado 12 cuando tú has dicho que vale 10? No, eso es negociación. ¿Pero por qué has dicho que vale 10? No, porque él iba a decir vale 15 y yo, ¿para qué dan 12? Es corrupción. Entonces, uy, cuidado. No es tan, en mi opinión, no es tan aplicable esto como antes. Somos mucho menos contractuales, menos de construir una reclamación, más de, venga, haz la obra. Más confianza en la resolución de problemas basada en la buena fe, en un momento determinado, creo. Ya verás, no te preocupes, ya te pagaré. Tú remata el proyecto, ¿no? Si no funciona la buena fe, sin embargo, este viene del lado negativo, entonces hay unas medidas estratégicas. Normalmente, como 6 meses antes de terminar la obra, me planto. Y tenemos algún caso nosotros que 2 semanas después de firmar el contrato, me planto. Ya no esperan 6 meses antes de terminar la obra, ¿no? ¿Para qué? Para presionar. Y decir, oye, todo lo que he hecho durante 2 años, págame. No, pero ¿de dónde está? No, págame, que te dé lo que he hecho, todo lo que me has pedido. No hay documento que lo avale, pero págame, ¿no? Entonces eso normalmente cerca del final, si es una obra pública, cuando está anunciada la apertura. Es el momento adecuado para plantarte, ¿no? En general, menos documentación. Ese es uno de los grandes ausencias en los proyectos en España, de documentación, que tiene el lado positivo y negativo. Positivo, creo, que cuando las cosas van más o menos razonablemente bien, es mucho más eficaz que el sistema anglosajón. Creo que en España se construye más rápido, más barato y con una calidad suficiente que en la mayoría de los países. En mi opinión, obra pública, metro, carreteras. Hay contratistas españoles que en Seattle, en Estados Unidos, solo licitan a los contratistas españoles. No licitan, no piden ofertas a ningún americano, porque solo los españoles saben cómo hacerlo, ¿no? Es decir, esto hace unos años en un montón de túneles, ¿no? Entonces, yo creo que cuando las cosas van razonablemente bien, es una gestión más eficaz. Cuando van mal, el cliente no está protegido y la solución ya no es eficiente. ¿Por qué? Porque no sabe nadie lo que ha pasado. O si sabe, es como un agravio. Qué error, qué tal, que fíjate lo que me ha dicho, ¿no? Es la gestión española, que matizando bastante, por supuesto, los viñetas de Digbert, ¿no? La versión británica, a mí, yo me puse a traducir esto una vez, porque lo vi en internet, me pareció buenísimo. Esto, además, no sobra ningún, es buenísimo, es un procedimiento de caza de los neandertales, ¿no? Y está muy bien, hay uno aquí que es matar caza, alcanzar caza, perseguir caza, caza te alcanza, elegir un nuevo líder de cacería, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero me encanta aquí el ACT, el análisis preliminar de cacería y tal. Bueno, ese es el mundo anglosajón. Procedimentar hasta la saciedad. Y a mí me encanta este sería el español, ¿no? No sé, pero me parecía más fácil cuando solo íbamos a cazar. Y el otro dice, no sé, pero jefe, me aseguro que mejorará nuestra eficacia y así mantenemos delante de los cromañones del valle, ¿no? Pues esto, si el español está más enfocado al objetivo, véase a salir a cazar y ganar la carne, o pasarlo bien y alejarte de la mujer, si eso fuera, Dios me libre de sugerirlo, pero el británico es procedimentar hasta la salud, te quita las ganas ya, te quita las ganas de decir, ¿quién quiere ir a cazar con semejante cosa aquí, no?
Entonces, ¿qué pasa? Un poco la contrapartida. Contratos estándar suelen ser más operativos. Veréis ahora los proyectos de mayor desviación económica y plazo del mundo mundial, ninguno en España. Es cierto, uno con arquitecto español, ¿vale? Que es la estrella de las desviaciones porcentuales, no en términos absolutos. Suelen ser más operativos porque es un partido de fútbol que todo el mundo sabe las reglas. Otra cosa es que es una porquería de partido. Yo uso mucha palabra técnica, pero están grabando, me parece me corto un poco. Suelen ser más operativos. El británico está más orientado al proceso que al objetivo. Y a mí me parece, tiene una negatividad enorme eso. Porque yo, si estoy más orientado al proceso, a veces, el contrato, bueno, veremos ahora las partes negativas del proceso. El contrato es una herramienta para gestionar el proyecto. Yo recuerdo mi primer ejemplo, pongamos, del donde me metió ahí a la fuerza, este concepto fue en las Torres Petronas. Nosotros, Acciona, estuvimos ahí sufriendo el 96. Llegamos ahí con una mano delante del otro. Si teníamos algún procedimiento en España, lo dejamos y fuimos ahí a techo descubierto a hacer toda la parte interior de las torres más altas del mundo. Y teníamos que aceptar las plantas de los edificios, los coreanos y los japoneses que habían hecho el interior. Nosotros teníamos que aceptar la planta, subimos la planta, bien, está bien, ya está, aceptado. Cuando empezamos a poner los falsos suelos, que era la primera actividad que pusimos en toda la torre, porque no nos habían aprobado los contratistas españoles, los falsos suelos empezamos a ponerlo y no había sitio para los pedestales en el perímetro de la torre. Y yo, oye, esto está mal, pero tú lo has aceptado. ¿No has visto el contrato cláusula 16b subsección 3, artículo 28, que pone que una vez que tú aceptes la planta, eres responsable para todos los temas estructurales, Pero esto no es justo. Es el contrato. ¿Os podéis imaginar a cabo de 20 plantas de aceptar porquerías? Nos cuidamos muy mucho ni de pisar la planta, sin haber subido un grupo de topógrafos la noche anterior, casi en la oscuridad, para que nadie supiera que estuvimos ahí, para comprobar y decir, no lo aceptamos. No lo aceptamos, no. Son las cosas que yo sugiero a los españoles que practiquen todas las mañanas. La palabra no. Porque es algo que no está en el vocabulario. Hombre, bueno, ya veremos, tal, es un sí. Para un inglés, ya veremos, es un sí. Solo entiende el no. No. Además es el mismo en inglés que en español, de lo poco que es fácil. Porque sí, yes, pero el no está clarísimo. Más aspirado, el no muy largo, pero no, que es más contundente. Pues tuvimos que decir no y aprendimos la palabra rápido. Bueno, nos costó 10 meses en un contrato de 18. Depende de las evidencias escritas. Un británico quiere evidencias escritas, un juez, un árbitro quiere evidencias escritas. El problema con eso, te dedicas a escribir evidencias y no a hacer el proyecto. Estás mirando el proceso, estás mirando sobre el hombro, estás cubriendo el culo, no mirando lo que tienes delante. Esa es la gran desventaja de este modelo, forma de trabajar. Uso de las cláusulas de contrato para preparar la reclamación. Se usa las cláusulas de contrato en el anglosajón sin ningún tipo de problema. Un español cita un cláusula contractual y tiene que ir al psicólogo 3 días antes para prepararse, que como lo hace la gente, para tal, no sé qué, no sé cuál. Bueno, voy a enseñaros un poco el decálogo del contrato fallido. Después, y solo vamos a hacer un par de énfasis en unas cuantas cosas, pero creo que es bastante útil. No se confía en la solución de problemas basados en buena fe. La buena fe, ¿qué me estás contando la buena fe? No, si está escrito, tú me estás pidiendo un cambio, fírmame el cambio, fírmame el coste. Si no, no hago nada. El español ya ha montado todo y espera a que vaya a resultar pagado. Por ello, se inicia la gestión de reclamaciones desde el comienzo. Por si acaso, el español es al final de naturaleza optimista. Hombre, no, va a salir bien. El británico es de naturaleza, británico anglosajón,
es naturaleza realista barra pesimista, que es todos los proyectos van mal si no hacemos todo esto. Y aún haciendo todo esto va a ir mal, pero las tenemos protegidas. Ya está. Y cuando veis un poco de los datos de algunos, que es un poco de las dos cosas que he metido ahora en esta versión, es un par de casos de que el mal de mucho consuelo de tontos viene muy bien, saber el mal que hay ajena. Pero esto es real. El primer día de la obra está el gestor de contrato, el gestor de reclamaciones, escribiendo cartas no muy bonitas al cliente o viceversa. En general, mucha documentación. Uso del famoso QS Quantity Surveyor, que es el señor, ya le han fabricado una fábrica de tíos duros de contratos, de contratación y de costes, y solo escupe contratistas todos los días, ¿no? Y esto no suele existir en España. Cuando las cosas van bien, es una gestión mucho menos eficaz. Carísimo, carísimo, porque hay que meter aquí más gente de documentación que de supervisores de obra. Nosotros en Malasia creo que enviábamos una media de 50 cartas diarias al cliente. Teníamos un control documental, un departamento de control documental de 8 personas. Una sala de mitad del tamaño de este. Solo gestionando documentación. Y eso es antes de Internet. Fíjate, si tuviéramos emails, vamos, estaríamos desatados. Entonces, cuando las cosas van bien, menos eficaz. Ya que la gente dedica a dejar evidencias de todo. Con lo cual las cosas van lentos. Cuando las cosas van mal, el cliente suele estar más protegido. Sigue yendo a clientes, ¿eh? Lo único es que es como ir al TAS o como se llama del arbitraje del fútbol. Ya, pero es porque está el bar que tú has fotografiado, que tal, está todo escrito. Y luego pagan a los abogados una cantidad de dinero brutal para leerlo todo. Yo en una de las clases, o una de las veces que vi esto, dije más o menos que cuesta, habiendo hecho yo el mismo prueba, casi más o menos una semana por cada 100 megabytes de información. Cuando yo hago una reclamación, cuando hacía, ahora ya no lo puedo hacer, porque nos tienen capado el tema de reclamaciones, bastante, no sé cuántos, 20 y algo. Claro, para hacer una oferta para un cliente, para su reclamación, y tengo que saber la cantidad de información que tengo que leer. Y me salió más o menos la broma a 100 megas por semana. Obviamente depende de la definición, qué tal, qué cual, pero hay que leerlo todo. Porque si no lees todo, la otra parte va a tener el documento que no tienes tú, has basado todo un caso en esto, y el otro viene y dice, pero este documento desmonta todo, entonces te quedas como un tonto, por no decir otra cosa mucho más colorido. ¿Por qué los grandes proyectos terminan mal? Porque empiezan mal. Así de claro. Las cosas no suelen ocurrir. Casi todo el retraso de los proyectos no está en la construcción, está en el diseño. Y por ende en la contratación mal contratado por el diseño retrasado. Porque cuando tú retrasas el diseño, tú tienes que contratar mucho más rápido de lo previsto. Por tanto, o bien contratas muy alto a uno bueno, o contratas barato a uno malo porque has tenido que dar 3 vueltas a la contratación para bajar el precio. Porque has comprimido todo por un diseño mal planificado, mal realizado. No porque es mal diseño, sino porque la gestión del diseño es malo. Bueno, un poco más de detalle, ¿vale? Bueno, vamos a ver los mal de muchos consuelo de tontos. Una publicación de Forbes, ¿vale? Proyectos sobre presupuesto, ¿vale? Presupuesto, el total, que la desviación no es esto, el proyecto, el total presupuesto es esto. Solo el túnel de la Mancha estaba en 21 billones de dólares por encima del presupuesto. Un túnel que no podía dar. Incluso yo recuerdo perfectamente que no sabían si los franceses y los británicos iban a coincidir. Porque claro, entonces iban a lo mejor chocar o lo que fuera. Los chinos no están exentos de esto. El Yangtze, creo que es 16 billones. El enterramiento en Boston de todos los pasos elevados,
pues 13,14,4 millones. Pero la clave aquí es el porcentaje de desviación. Porque la cifra absoluta dice, bueno, son grandes, ¿no? Pero ¿ves esto? Está bien, ¿no? 4 veces más el presupuesto previsto. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Lo tengo, creo, en el otro. Esto no solamente es un 100% de desviación entre familia, pero no está abierto todavía, ¿eh? Porque no funciona. El aeropuerto lleva 5 años sin funcionar. El aeropuerto nuevo no lo pueden abrir porque no funciona. Tenemos algún dato aquí abajo. No sé qué es esto, pero que estaba Wembley. Wembley es, en el mundo anglosajón, Wembley es como el nacimiento de Jesucristo. Hay antes de Wembley y después de Wembley, ¿vale? Los Olimpiadas en Londres fueron un éxito enorme a nivel de construcción porque al plantearlos dijeron, no repitamos Wembley. ¿Qué hicimos en Wembley? Pues vamos a hacerlo completamente diferente. Y montaron un esquema de contratos y un sistema de colaboración y de riesgos, de gestión de riesgos, que solo había en los 12.000 millones de libras, no sé cuántos, que a lo mejor costó, lo que fuera, me da igual. Solo había una reclamación de 2 partes que fuera arbitraje. Y eso en el mundo anglosajón es desconocido. Y bueno, aquí, en definitiva, dentro de lo que cabe, dices, ningún español. Oye, y hemos tenido proyectos grandes. El Plan Barajas era 4.800 millones de euros. Y se hizo en 5 años. Y ahí se quedó. Sin ningún problema. Bueno, habrán pagado sobrecostes, todo lo que quieras. Pero no figura aquí. Ojo, dentro de lo que cabe, digo, bueno, oye, británicos, alemanes, estadounidenses, chinos, que fíjate, que incluso que hayan dicho que ha costado más, ya es una sorpresa, ¿no? Y estos son más de andar por casa. Esto es coste y plazo, de desviación ya porcentual. Y ahí tenemos Enrique Medeiros, el famoso proyecto del Scottish Parliament, que no será culpa suya. Pero desviación en el presupuesto de 750%. No está mal. Plazo, dentro de lo que cabe, vamos, esto es un éxito. Solo se ha desviado 180% el plazo, que no es nada, habiendo desviado 700% el presupuesto. Bien. El Dubai y tal, Wembley Stadium, ahí está. Esto es una cosa en Finlandia. Finlandia, un desastre también. Dubai, pues también. Esto es una cosa en Australia. Y Boston otra vez, porcentualmente 700%. Con lo cual, oye, mal de mucho consuelo de tonto, está bien. Ya dentro de lo que cabe, el 3% de desviación que tenemos aquí en alguna cosa, dices, es muy pasable, ¿no? Bien, aquí tengo uno que voy a repetir un poco. Es un esquema de un proyecto X, ¿no? De grandes proyectos, ¿no? De 36 meses. Todas las obras grandes duran 3 años, 4 años, no meten unidad de año. Las viviendas todas duran 18 meses. Aquí tenemos un poco el proceso. Esto es un EPC. EPC es Engineering, Procurement, Construction. Es ingeniería, compra y construcción. Todo hecho por uno. Y todo el mundo dice, ¡ay, qué bien! Tengo todos los riesgos cedidos a un tercero. Como el Canal de Panamá, que tiene más reclamación. Yo creo que el volumen publicado era como 5.000 millones de dólares de reclamación sobre un proyecto de presupuesto de 3.400 millones de dólares. Sí. No está mal para un EPC, donde todo el riesgo teóricamente es el EPCista, ¿no? El EPC no es la panacea. Yo alguna vez he tenido que testificar y la contraparte me dice, no habría sido mejor el abogado hacer un EPC porque el cliente ha dicho, bueno, ahí tienes todos los EPCs. Seguramente la mayoría de estos proyectos eran EPCs que se han desviado. ¿Y qué? Da igual. Periodo luna de miel. La luna de miel dura demasiado tiempo en España, en los proyectos. Luego tenemos diseño, contratación, fabricación, construcción y luego terminación del proyecto milagrosamente. Solo voy a poner un poco las cosas que están resaltadas. Ya esto... Español. Pero cuidado, esto es una traducción de uno hecho por los británicos sobre su experiencia de GIL a nivel mundial. O sea,
Esto no es el contratista español, pero se le conocen muchas cosas. No molestar al cliente al principio, no podemos enviar esto, que se va a molestar al cliente. Pero claro, nunca hay un buen momento. Yo he descubierto esto después de muchas veces. Nunca hay un buen momento para contar a un cliente una mala noticia. Nunca, nunca hay. Y cuanto más tarde tardemos en comentarlo, suele ser mucho peor. No sé por qué. El cliente sentirá a lo mejor que le estamos mintiendo. Con toda razón. Pero nunca hay un buen momento. El equipo del gran proyecto. Yo he tenido la enorme suerte de trabajar en grandes proyectos. Desgracia a veces, pero bueno, en fin. Pero la diferencia, única diferencia, en los grandes proyectos respecto al proyecto pequeño para mí es, gran proyecto es exponencialmente más problemático. Para no decir otras cosas simples o más floridas, ¿no? Equipo traído de procedencias distintas, todo el mundo ahí juntado. En un proyecto de a lo mejor hay 200, 300 personas en el equipo, sin hacer obra, solo dirección. Y nadie ha trabajado juntos. Es una gran empresa. En España, una empresa con 300 es una gran empresa. Montado de la nada. Y a correr. Pero no tengo nada. Pero esto son mutes. Y este no le puede ver ni en pintura, que no sabía hablar inglés, el otro no sabe hablar no sé qué. Ausencia de sistemas y procedimientos comerciales estándar. También. Entonces, la idea es, ¿qué pasa? ¿Qué cosas ocurren mal? ¿Qué cosas deberían hacerse para mitigarlo? ¿Vale? Rojo, malo, rosa, yo tengo rosa, y verde, bueno, ¿no? Asegure la implementación de sistemas de procedimientos estándar desde el principio. Asegure que el equipo está familiarizado con las obligaciones contractuales. Yo sugiero a mis clientes, coge el contrato, fotocópiala, ponlo, por lo menos el cuerpo contractual, ponlo en espiral, en la mitad, ¿cómo se llama? Folio? No, folio es cuartilla, ¿no? En la mitad de una 4, espiral, y haz un examen a tu equipo. Que vayan a leerlo. Y que en una semana, un examen. Sería muy útil. Y que vengan sobados el contrato. Luego haces la versión resumida del contrato, con los 16 de los 34 cláusulas donde no puedes no conocer eso. ¿Vale? Vamos al siguiente. Diseño. Cliente responde a las entregas de diseño. El contratista es el diseñador. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ni el contratista sabe que es el diseñador, de verdad, ni el cliente que sabe que el otro es el diseñador. Los ingenieros del cliente creen que todavía están revisando el diseño como si ellos fueran el equipo de diseño. Y empiezan a hablar del tornillo. Y hay 7 versiones, 25 versiones de un plano. El cliente intenta mejorar el diseño por medio del proceso de aprobaciones. Clásico. Tú me presentas un programa, un plano de detalle, y yo te digo, no, el conducto tiene que ir por ahí. En Malasia tuvimos un pequeño problema. La cliente le llamaba coordinación nuestro. Y era un conducto de 2x1, tenía que pasar por un pasillo de 1 metro de ancho, por 1 metro de techo. Y nosotros fuimos, que no cabe. No, es un problema de coordinación. Ya, pero es que no cabe. Es que tus ingenieros americanos es que han hecho esto. Y no. No, pues entonces coge y da una vuelta a 100 metros, 80 metros de ducto para enganchar con... Y es cosa vuestra, porque es coordinación. Tuvimos que ir a los tribunales, a coger Gil International, para que nos digan, ¿esto es coordinación? No, esto es una cagada de diseño, ya está. Que te paguen, ¿no? Pues esto, y luego el cliente pretende también influenciar la selección de subcontratistas. Soy el EPCista. Yo tengo que solamente responsabilizarme que este bicho funcione. Si tú empiezas a influir sobre el diseño de los contratistas, me estás quitando mi responsabilidad. Reitera, nosotros lo pedimos, reitera que el diseño cumple. Después de 7 revisiones del plano, el diseño es mío, señor cliente. Dame un orden de parada y yo paro. Pero hasta que no reciba el orden, quítate del medio. Y si no funciona el equipo, o la desaladora, o la planta fotovoltaica, o la tal, ya me puedes llevar a los tribunales. Pero mientras tanto, no me des más vueltas a los planos, ¿no? Y eso es muy importante. Los contratistas se olvidan de esto, porque hay ingenieros hablando con ingenieros, no ingenieros del cliente hablando con gestores. Y no digo que todo el mundo tiene que ser el project manager, me da igual.
hay ingeniero hablando con ingeniero. Un ingeniero quiere el mejor proyecto. Ya, pero no me han contratado para hacer el mejor proyecto. Me han contratado para hacer el proyecto que cumpla esas especificaciones. Nada más. ¿Vale? Es muy importante. Luego, si el cliente insiste en los cambios, pide aprobación del mismo o notifica reclamación. Y empezamos ya a jugar. Ya que estamos. ¿Por qué no? Evita que el cliente retrasa adjudicación de subcontratistas. Porque no, es que tengo el primo, sobre todo en el Oriente Medio, tengo el primo. Y el primo nuevamente necesita de su primo, o si es el primo de la mujer, peor aún. Pero si necesita el primo para conseguir trabajo, es un manta. Y tienes que parar el proceso de adjudicación. No, no pasa nada. Coge el programa y dice, ah, ¿quién es el primo? Y no me lo habías notificado. No pasa nada. Ponemos 3 meses. ¿Lo firmas? No. Ah, pues entonces voy, sigo. ¿Vale? ¿Verdad es que no tenemos un programa? Porque los españoles, la planificación, que es lo mío, de verdad, no me gusta hacer. Seguimos con Microsoft Project, andando por casa. Y el proyecto por ahí de 30.000 actividades o estos grandes proyectos, no se puede hacer con eso. Y si yo no puedo demostrar al cliente que tu decisión me está retrasando y la obra se va a terminar dentro de 3 meses después de la fecha prevista, difícilmente va a aceptar ninguna reclamación. Luego, fabricación. Supuestamente se termina el diseño. Pero el cliente sigue haciendo comentarios necesitando volver a presentar documentos. Y dale que dale. Yo digo siempre, para mí, si un plano se presenta 3 veces, o mi director de ingeniería es un manta y le tengo que echar, o el cliente me está manipulando. No hay otro término medio. Si yo tengo que presentar un plano 3 veces, o me está manipulando o soy muy malo. Pero no puedo, no pasa nada, sigue al rollo. Presiona al contratista para jugar a adjudicar subcontratos. Se empieza a desligar diseño de contratación. Empezamos a solopar. El diseño no está terminado, tengo que contratar por narices. Estoy solopando a riesgo. Porque estoy solopando un diseño que no está terminado, no tengo el alcance de mi subcontrato bien, entonces ya empiezo a entrar en pasar la pelota al problema del subcontratista. Llegan cambios que nadie ha pedido. Bueno, alguien ha pedido, pero si hubiéramos diseñado en tiempo y empezado a lanzar la oferta con el diseño terminado, no estaría bien, ¿no? Luego, planteamos, salvo que los comentarios refieren a no conformidades con la especificación que hay que hacer funcionar en el proyecto, no volvemos a presentar, seguimos adelante. Decimos a la gente, párame, dame un orden parado. Yo lo obedezco. Pero luego el día siguiente tienes una reclamación. Recuerda que retrasos en la adjudicación de subcontratos pueden afectar más que cualquier consideración comercial. Yo en la torre Repsol, por mis pecados de una vida anterior, era el gerente de proyecto. Calculamos que mantener la obra abierta costaba $500,000 al mes. Solo mantenerla abierta, sin hacer obra. Solo los gastos generales de la obra, en directos, ¿verdad? De todo el mundo que estaba ahí, $500,000. Si yo estoy mareando la perdiz con una contratación por €30,000 y se me está yendo el proyecto a razón en gasto general solo de $500,000 al mes, tengo que pensar seriamente qué estoy haciendo, ¿no? ¿Vale? Retrasos del cliente deben mostrarse. Yo digo siempre cuando la gente están haciendo contrato, yo digo, la planificación base, para mí un programa bueno, un español nunca quiere contar las cosas en la planificación. El contratista español quiere, cuanto menos detalle mejor, un error enorme, porque se queda completamente desprotegido. Una planificación cuanto más detallado de cara al cliente y cuanto más actividades del cliente estén en el programa, mejor. Yo le aconsejo a los contratistas, pon más aprobaciones del cliente, se pone un contrato, que actividades tuyas, y ya tienes un programa bien preparado. Eso sí, tienes que estar tú a la altura, pero ponte las pilas, mejor saberlo pronto que estar aquí con un programa que no vale para nada, pensando que estás engañando al cliente, te estás engañando a ti mismo, ¿no? Luego, construcción. Teóricamente sería la época de entrega de materiales de construcción. Retraso de diseño, aquí. Programa revisado para solapar trabajos y reducir holgura. Ya estamos yendo, la obra está yendo. ¿Cómo hago a la española a comprimir? A hacer la machada, que somos especialistas. Sobre todo en centros comerciales somos magos. Yo he ido a centros comerciales nuestros al mes de abril y ni de coña este va a abrir. Abre.
Eso sí, no tocas muchos los paneles, porque tal, pero abre. Y hay gente y tal, y se abre, pero es una machada y no es económico. Y los proyectos grandes, precisamente, llegan a una inercia que cambiar el ritmo en un proyecto de 3.000 trabajadores tarda 6 meses en cambiar el ritmo. Yo, desde luego, no sé cómo hacerlo. Entonces, es muy difícil cambiar una inercia tan fácilmente. Y sobre todo porque empieza a retrasarse desde el principio. Cuando tienes una curva S para un proyecto y no tienes tanta capacidad de meter gente al principio, porque estás replanteando, estás haciendo civilizaciones, ¿no? Estamos reacio a notificar, todavía seguimos después de 10 meses de mareos, a notificar al cliente de retrasos y declarar la realidad por no disgustar. Y todavía se cree que es posible terminar el plazo. Que sí, que lo vamos a recuperar. Yo digo siempre, no, pero dado que hacemos la planificación fatal, dado que la planificación se manipula todos los meses para no contar nada, sobre todo los retrasos, cada 6 meses hay que hacer un nuevo programa. Y yo lo he escuchado tantas veces. Hay que hacer este programa no vale ya porque lo has estado mareando durante 6 meses. Entonces, en ese sentido, aquí estamos todavía... No, vamos a tener, no te preocupes. Lo que nosotros dijimos que iba a tardar el 18, vamos a hacerlo en 6, ya verás. ¿Y por qué dijiste que iba a tardar el 18? No, que yo estaba un poco deprimido. Ya estoy llena de tal. No tarda el 18. No tarda el 6. ¿No? Costes adicionales por aceleración de subcontratistas. Los subcontratistas empiezan a reclamarme. Porque tienes que meterles a ellos. Tú no tienes trabajos directos. Todos son subcontratados, ¿no? Luego, ¿cómo se tiene, si es preciso, presentar en paralelo un programa de, primero, como contratista sensato, retrasas la obra y dices, cliente, tú me has hecho esto, el efecto es esto, ahora, nos vamos 6 meses. No, esto no puede ser, tienes que acelerar. Vale, o sea, primero, concédeme la ampliación de plazo y ahora yo te hago un plan de aceleración. Si no, empezamos a hacer el plan de aceleración sin darnos cuenta que tenemos derecho a 6 meses de retraso y gastos generales. Y si no cumplo el plan de aceleración, culpa mía como contratista. Con lo cual, muy difícil plantear las aceleraciones primero, ¿no? Y luego, asegura que las notificaciones de reclamación existen con sus registros correspondientes. Una de las cosas que se hacen en el mundo anglosajón, los contratos FIDIC son los contratos más usados en el mundo anglosajón, no tanto Reino Unido, pero en todas las obras por ahí, salvo Estados Unidos, y sobre todo el Banco Mundial, el Banco Asiático, todos los bancos usan una versión rosa de los contratos FIDIC. En la cláusula 20.1 es lo más importante casi de todo, pues, cláusulas sobre la notificación de reclamaciones. Si no notificas, según FIDIC, una reclamación en los 28 días, creo que es, desde que se ha producido el hecho, o tú deberías haber sabido que se hubiera producido el hecho, o un montón de condicionales, pierdes completamente el derecho de reclamar. Eso sí, si notificas dentro de los 28 días de cualquier chorrada que haya pasado en la obra, tienes todo el resto de la obra para justificarlo. No hay ninguna penalización por no justificarlo. Con lo cual, a escribir cualquier cosa que ocurra. Y alguno te valdrá. Y ese es el plan, ¿no? Con lo cual, poco eficaz. Y sobre todo, tienes un Cervantes ahí escribiendo a chorro, ¿no? Esto tengo que traerlo para acá, pero estamos aquí en construcción. Trabajos reorganizados constantemente de aceleración para recuperar el trazo. Nunca se recupera el trazo. Mira, David Murphy, no se recupera. Nunca. El programa revisado para eliminar más relaciones. La relación lógica que tengo que hacer antes de B. A la mierda, no pasa nada. Hacemos B antes de A, B a la vez que A, B, C, D y todo el alfabeto a la vez. No pasa nada. Eso cuesta una barbaridad de dinero y la calidad se va a hundir. ¿Por qué? Porque las cosas... Yo, mira, tuve un hospital en el centro de Turquía, voy ahí en septiembre y tiene que abrir en diciembre. Un hospital grande. Vamos ahí y yo digo, conductos ahí de 2x1 en la cubierta por colocar. Y había 2.000 personas en el hospital. Los turcos son impresionantes. Hacen que los españoles parezcan procedimentados, por entendernos. Esto es a la bestia. Se meten tal. Entonces yo voy, de coña, para tal. Y bueno, estamos pensando nosotros en mayo, junio del año que viene. Están
literalmente pasamos a través de un pasillo, así enorme, y tenemos que pasar con los móviles, con la luz de los móviles para pasar. Y están pintando las paredes. Y nosotros con luz de móvil para poder pisar, están pintando las paredes. Pues fuimos a otra visita en enero, pensando, estaba abierto el hospital. Pero los quirófanos, todo abierto. No lo podemos creer. Pero no lo normal, ¿eh? No lo normal. El programa presupuesto superado. Se empieza a contemplar formas de recuperar los sobrecostes. La reclamación a la bestia. ¿Por qué? Porque esto se me ha roto completamente el proyecto. Sigue manteniendo el programa base del proyecto, sin cambios. Uno de los problemas que tenemos es el cliente. No, dame un nuevo programa base. No, yo tengo mi contrato. El programa base es mi contrato. Si tú me amplíes el contrato, me cambias el contrato, me dices que pongas otro edificio, yo te hago un programa nuevo. Mi programa base nunca cambia hasta que haya un cambio del contrato o una modificación de alcance o un contractorio grande. Tal. Si no, perdemos el hilo completamente. Ya no sabemos dónde estamos, ¿no? Entonces, notifica las reclamaciones, actualiza los registros. Y entonces, si el contratista no ha cumplido con el contrato o guardado los registros, entonces la posibilidad de recuperar, defender la posición del contratista está gravemente limitada. Un juez o un árbitro, cuando entra un contratista y viene con un testigo que dé un testimonio de lo que pasó, el árbitro o el juez dice, de mentira. Entre mentira y que se ha perdido la noción. Nosotros a los 13 años no sabemos qué pasó. Y si nosotros fuimos parte del problema, nuestra mente ha aislado ese dolor y hemos hecho que nosotros era el cliente, el culpable, y hemos cambiado. Sin mentir, hemos fabricado una realidad paralela. Si no hay documentos contemporáneos de los hechos, el juez, el árbitro, le da igual. Esto todo me parece muy bien. Pero esto no significa nada. ¿Dónde está el documento que lo ratifica? Cuando lo comunicaste, no, es que lo dije en una reunión. Pues mira, mala suerte. ¿Vale? Y el ultimísimo, que esto sí queda igual, la construcción ya está en paralelo con la puesta en marcha. Primero, nunca planificamos la puesta en marcha porque no sabemos lo que es. No sabemos. Casi nadie. ¿Alguien aquí en ingeniería industrial? ¿A que no? Vale. Pues yo tengo la absoluta firme convicción que los ingenieros industriales son seres superiores. Porque nosotros, en el mundo de la arquitectura, el mundo de obra civil, yo digo, en el mundo de la arquitectura, pues esto está torcido. No me gusta la delineación de esto, ya está. Y se queda ahí, dañado, no me gusta el color. Digo, llevando la película, ¿no? El mundo industrial, yo recuerdo en Repsol, entrar en la sala de máquinas de Repsol, era un espagueti que alguien me había tirado ahí, de tuberías de 50 de diámetro, y yo digo, yo podría opinar sobre no me gusta la pintura, esa soldura, pues tal. Pero claro, aprietas un botón y 16 cosas tienen que ocurrir en una secuencia determinada, si no, el agua llega de los tanques de arriba y mancha toda la electrónica en 50 plantas. ¿Por qué? Porque alguien ha hecho un cable en vez de asá. Entonces, no solamente que sea bonito, sino que 25 cosas tienen que ocurrir, entonces es otro mundo. Entonces, nosotros somos muy atrevidos, nuevamente en planificación, en obras, con lo que desconocemos. Al ignorarlo, lo menospreciamos. Error. La puesta en marcha de plantas de esto, Repsol tardó 9 meses en la puesta en marcha. La obra, estando liquidada la obra, completamente, pero liquidada, con 6.900 remates, liquidado. Una instalación, fantástico. Un ingeniero, todo fantástico. 9 meses para ponerlo en marcha. Con lo cual, la puesta en marcha solapado con la obra es difícil. ¿Qué más? Cantidad importante de trabajos pendientes, hace difícil la organización. Los contratistas se han pirado porque no lo están pagando ya. Y ahora toca, con mano de obra directa, terminar la obra, ¿no? Decálogo de las obras de todos los EPCs del mundo mundial, ¿eh? Pero no podemos ver reflejados, por lo menos en los proyectos que yo he visto. Como digo, mal de muchos, consuelo de tontos. En el mundo anglosajón se llama lessons learned, lecciones aprendidas. Suena mejor, tiene más caché. El mal de muchos, consuelo de tontos es un poco... Sí, ¿cómo voy? Vale, bien. Va. Esto es un poco más. Contract management, gestión de contrato. Primero tenemos que tener contrato.
Y lo que os dije, ¿por qué los obras van mal? Porque empiezan mal. Una vez que entras en la parte de gestión, estás en limitación de daños, para mí. Eres el portero, no tienes defensa, todos los otros 11 están jugando contra ti y tú paras alguno porque estadísticamente está en el sitio equivocado en el momento, pero no paras todos, no tienes la defensa, no tienes una táctica, ¿no? Entonces, el contrato es la base, por lo cual la obra va a ir mejor, no garantiza nada, pero por lo menos puede que vaya mejor. Entonces, el contrato normalmente se llega por este proceso, ¿vale? Yo cuando estaba en Repsol y alguien del equipo venía con un problema, me decían, oye Marco, tenemos esto. Y yo he dicho, ¿qué dice el contrato? ¿De cualquier cosa dice? ¿Qué dice el contrato? Ah, no lo he mirado. Bueno, pues vuelve a mirar. Que no dice nada. Yo digo, ¿hay algo de las negociaciones post-oferta que no se llegó a trámite? Porque nosotros llegamos cuando muchos de los contratos están firmados. No, no lo he mirado. Pues míralo. No, no hay nada. ¿Hay algo en la oferta que o bien está o no junto al contrato? No lo he mirado. Ya me está cansando un poco recordarte lo que deberías. Y llegamos a tener que mirar la presentación de oferta. Si hay algo pedido en la oferta, que alguien dice que cumple con él, pero no lo expresa de forma directa, y no sé qué, no sé cuántos, y no llega a consolidarse, por lo menos puedes demostrar la intención de que esto estaba sobreentendido. Mal, porque debería estar en el contrato, ¿no? Pero, en cualquier caso, normalmente todo este proceso tiene mucha importancia, ¿no? Entonces me faltan las fechas, el contrato no aparece de repente. Ya está, no aparece de repente. En estos proyectos tipo Canal de Panamá puede ser 2 años. Entre inicio de oferta y firma de contrato son 2 años, probablemente, ¿verdad? Entonces imagina la cantidad de negociaciones y historias. Todo el proceso, desde el principio al final, puede durar meses o años. La gestión de la información y negociaciones de los procesos durante el proceso es crítico. ¿Quién se cuida de estar gestionando documentalmente todos los actos de reunión de negociación durante un proceso muy largo? Uy, no es tan común. Disputas y reclamaciones tienen muchas veces su origen en el proceso de licitación, ¿vale? Suele ser. Típica, no lo pongo en esto, pero es tan obvio, ofertas a la baja, por ejemplo. Primas, 90% la oferta económica y el 10% la oferta técnica. Y ya está. Y hay otro factor que a mí siempre me ha parecido buenísimo aquí. Yo, cuando había obra pública en España, yo recuerdo que estaba en el departamento de ofertas, la fórmula polinómica para decidir la oferta mejor era medio página. Y he dicho, esto es impresionante, ¿no? Es decir, es una cosa absolutamente científica. Y luego se adjudicaba el dedo. Pero yo he dicho, que no queda por fórmula, porque yo volví a mis clases de la universidad diciendo, odiaba el álgebra. Esto es álgebra pura. Y todo para adjudicar el dedo a lo más barato o al amigo. Entonces, para mí, una de las cosas que a mí me pareció curioso, siempre, y Albalejo estuvo aquí hace yo discípulo de él, y hablaba siempre de la oferta, del concepto de baja temeraria, ¿no? Conceptualmente. Es absolutamente, conceptualmente, en mi opinión, erróneo. Porque normalmente es una baja temeraria respecto a la media de las bajas, ¿no? Si tú estás menos que el 10% debajo de la media de las ofertas, es una baja temeraria. Por decir, ¿qué pasa si todas las bajas son temerarias? Nadie es temerario, ¿no? Si todo el mundo hace una baja de 63 a 58%, nadie es temerario. Porque todos son temerarios, ¿no? Dices, uy, falla un poco, ¿no? Lo lógico sería respecto al presupuesto. O si hay una baja de 60 o 40%, que es muy normal, no eches a patadas el que te ha hecho el presupuesto, ¿no? Alguien me hace un presupuesto, alguien oferta 60% del 100 que me ha dicho, y no cuestionas que aquí, como dicen los hombres de Paco, este plan tiene lagunillas, ¿no? Dices, alguien tiene que estar mal. ¿Cómo puede ser, no? Entonces, bueno, petición de oferta. Dejo esto porque si vais a circularlo o lo que fuera, pero voy a solo hacer énfasis en un par de cosas aquí en cada uno de estos, ¿no? El objetivo de la petición de oferta es comunicar qué se va a hacer y qué restricciones tiene el trabajo. Hay que intentar ser claro, porque si intentas engañar
al final esto es como un boomerang, el riesgo, lo tiras y te da la boca, y te vuelve. Entonces, cuanto más claro, mejor. Entonces, por ejemplo, ¿quién va a diseñar el trabajo y hasta qué nivel cada uno? ¿Quién hace qué? En el mundo BIM ahora, esto es un teclado. ¿Quién hace qué? ¿Quién le lo de 200 o 300 y yo hago esto? Al final alguien dice, pues, ¿pero esto qué es? Si hay proveedores nominados, o sea, que tienes que trabajar con este proveedor, ¿no? El tipo de contrato. Lo lógico es que el contrato se adjunta a la petición de oferta, ¿no? Para que el contratista pueda valorar el riesgo. Nosotros en Malasia hacíamos el FETA de las torres y también FETA de la parte de bajo rasante. 2 plantas, estudios de grabación, polideportivos, salas de baile, salas de máquinas. Y según la constructura de la torre, había unas juntas de esta, la plaza, que no tiene nada que ver con nosotros. Había otro contrato que tenía que hacer la plaza. Y en la época de lluvias venía el diluvión mundial, venía todos los días a las 5 de la tarde. Entonces había cataratas de Niágara todos los días a las 5 de la tarde. Estas juntas, la idea de estas juntas es que los torres más o menos se asentaban y luego rellenaban la junta con hormigón. Hasta no sentarse, pues tal. Y el cliente nos decía, cuando yo tuve que bajar, yo hacía el informe mensual por mi PECAF, yo bajaba con un periódico, mi chico del plan de viaje, con un periódico el día, porque no teníamos digital y tal, un periódico para demostrar el día que era, y tuvimos que pasar por encima de andamios y tal para salvar el agua dentro del sótano. Vamos al cliente y decir, oye, en reclamación no podemos hacer nuestro trabajo. Según tu contrato tienes que proteger tus instalaciones. Y dices, anda ya. Yo estoy haciendo un fit-out, salas de grabación. ¿Cómo voy a hacer fit-out en un área donde tengo Niágara pasándome todas las tardes a las 5? Pues ese es el uso de un contrato viciado. Está mal usado, ¿no? Mediciones, el tema de mediciones, ese es otro mundo que yo tengo un pequeño hotel. En un contrato a precio cerrado, que es casi todos los contratos en España, son a precio cerrado, las mediciones no deben aparecer en ningún lado. Es un precio cerrado. ¿Por qué estoy midiendo todos los meses? No, para certificar. Porque no certificas. Oye, ¿cuántas plantas tienes hecho de estructura? Hay 10, tienes 2, por 20% de estructura. Ya. ¿No? Más fácil. Coge la medición y empieza a discutir la medición, pero en la medición cerrada, si hay un error, lo comes como contratista. Si hay triple medición de lo que realmente es, de ganas, pero la medición no significa nada. Al final de la obra, si no cambio nada, yo te pago los 12.350.492,06 céntimos. Siempre publicado en la obra pública, me ha gustado en España siempre los céntimos aparecen, pero los plazos siempre son 18 meses. No es 18 meses, 3 días, 6 horas y 35 minutos y 2 segundos, que es equivalente. No, 18 meses. Entonces, pues nada, lo mío de planificación se ve que no. Vale, la oferta. Tenemos que saber si la petición de oferta se va a meter dentro del contrato. Porque entonces la oferta no puede contradecir. Porque seguramente hay una prevalencia dentro del contrato que hace que la petición sea de mayor prevalencia que mi oferta. Con lo cual, si yo sé que la petición de oferta como contratista se va a meter como parte del contrato, yo tengo que tener mucho cuidado cómo yo hago mi oferta. Sin embargo, si no va a estar, mi oferta podría empezar como contratista a construir el cuerpo del contrato, ¿no? Entonces, tengo que saber. Criterio de valoración de la oferta. Es importante que la oferta indique exclusiones. Para mí, oye, decir que no vamos a hacer esto y esto. No acepto este riesgo, señores. No acepto el riesgo del diluvión a las 5 de la tarde. Cosa vuestra, ¿no? Las oposiciones deben ser explícitos. Somos muy de andar en fango en España. No somos no, bueno, que sí, pero no todo lo contrario, quizá, bueno, no te preocupes, que ya verás. No, sí, matricial. Esto sí, esto no, esto sí, esto. ¿Por qué? Porque vas a enfadar al cliente. Porque el que ha escrito el pliego es un tío que tiene el ego un poco así, entonces si tú le pones tal, entonces él va a rechazarlo porque enfada. Bueno, y empezamos. Planificación y memoria constructiva son casi siempre. Yo una memoria constructiva, de verdad, una memoria constructiva no lo. Como se llama en inglés, method statement, que es cómo voy a hacer la obra,
es un copy y pega de un VPO que hice hace 10 años, aunque esté haciendo una presa. Da igual. Porque le da igual a todo el mundo. Es la pasta. El plazo, bueno, lo que sea. Bien. Negociación de post-oferta en proyectos grandes. Eso sí que tiene importante. Los actos de reunión deben ser acordados en esas reuniones. Yo he tenido situaciones donde, aun grabando la reunión, tuvimos que poner los actos. Él dice que dijo tal, yo digo que dijo tal. Cada punto del acta, habiendo grabación, no éramos capaces de llegar a un acuerdo. Pésimo. Pero bueno, en fin, gestionaba más las reuniones que la otra. Las actas deben ser acumuladas, porque ¿qué pasa en la negociación? Un punto de un acta de la semana siguiente contradice lo que se dijo la semana anterior, con lo cual hay que ir acumulando todo esto y esto que sea un anexo al contrato. Y lo suyo es revisar el contrato para asegurar que nada dentro del anexo esté en contradicción con nada dentro del contrato. Porque es muy normal que el contrato dice tal y el otro dice que yo no voy a proveer el mantenimiento de las bombas durante 3 años. Y el contrato dice, el contratista tiene que mantener las bombas durante 3 años. ¿Cuál prevalece? Depende de la prevalencia de los documentos dentro del contrato. Normalmente prevalece el clausulado principal del contrato sobre todo lo demás. Y si yo no me cuido de que el clausulado tenga lo que debe de tener, lo más probable es que vaya a tener un problema. Fechas de comienzo, riesgos, descuentos, compromisos adquiridos, medios de valoración del trabajo, avales, todas estas cosas que significa pasta, avales, pues hay que cuidado con las cosas que aparezcan de repente en clausulado contractual. Yo tenía un caso donde estuvimos excluidos la última semana de negociación, habíamos llegado 6 meses negociando un contrato, la última semana, bueno, no hace falta que estéis ya, el tema de los mayores. Bueno, somos humildes, ciegos, pues ahí está. Pues una cosa que estaba en el anexo 13.456 enterrado, termina en el clausulado del contrato. Qué curioso. Y justo 1 millón de euros le iba a costar al cliente por haber dejado que el contratista le manoseara esto y subirlo al clausulado contractual sobre un tema, si ocurre tal cosa, me tienes que pagar 1 millón. Y de haber tenido el clausulado contractual prevaleciendo sobre el anexo, no habría caso, porque él tenía que cumplir con una legislación no sé qué leche según el clausulado contractual. Y habría anulado ese dinero. Pero, esa es una de las cosas, lección muy dura. Carta de intención. Tuve una situación, la carta de intención, carta de adjudicación, peligrosísimo, peligrosísimo. Nosotros tuvimos uno en un caso y yo tuve que investigar un poco para cambiar los procedimientos en la casa, donde emitimos una carta de intención, el contratista no cumple con los términos de la carta, no da la bala a tiempo, no da la planificación o lo que fuera, y decimos, pues no vamos a firmar. A las 3 semanas de la carta nos lleva a juicio y gana. ¿Por qué? Porque había empezado a movilizar. Porque la carta de intención le había inducido a movilizar. Porque ¿para qué vas a dar una carta de intención? ¿Por qué no puedes decir, tengo la carta de intención y quiero firmar un contrato contigo? Nada de esto tiene efecto, no quiero que hagas nada, no quiero nada, no ocurres en nada hasta que firmemos el contrato. Pero normalmente queremos lanzar el trabajo. ¿Por qué si no firmamos una carta de intención en vez de un contrato? Y al final, lección aprendida, una carta de intención es un contrato paupérrimo. Punto. Estás absolutamente expuesto, ¿no? Yo cuando empecé a investigar eso de cara a mi nuevo procedimiento, vi que, mal de muchos, en internet estaba explicado cómo estar casi embarazada. O estás o no estás, pero no puedes estar casi. ¿No? Ese es el problema. El carta de intención, todo el mundo quiere como es que estar casi como un contrato. Un contrato barato, rápido, todo el mundo, ¡ay, qué bien! Guay. Y que es un contrato que estás embarazado. Que no, que ya está, ¿no? Entonces, uno de los problemas también es que las cartas pueden enviarse por las personas que no tienen el poder para entrar en contrato. Con lo cual, ya lo tienes el día montado, ¿no? Sobre todo, un contratista que en posesión de una carta de intención se hace fuerte en la negociación. Acabas de fastidiarlo. ¿Por qué? Porque ya todo el clausulado contractual que yo dije que sí, que tal, ya te vas a enterar. Y he tenido que hacer una baja, pero te vas a enterar. Mejor no. Mejor
Oye, mantener las opciones abiertas a 3 contratistas, llevarlos todos en paralelo 2, si pudieras, a un punto donde está todo liquidado y decir, vale, pues ya está, uno u otro. Porque si no, volver atrás, todo el mundo sabe que estás. Entonces, en definitiva, mejor firmar el contrato. ¿Firma el contrato? Una de las cosas en el mundo anglosajón, al menos, se intenta. Un contrato debería ser capaz de ser comprendido por personas sin experiencia legal. Toma ya. No obstante lo anterior y sin embargo no sé cuántos, ya yo empiezo a ver. Eso es un triple negativo, un doble negativo, eso es positivo y estás ahí entrando en base de datos para ver si dice que sí o no. Los procesos administrativos deben ser posibles en el mundo comercial. Por ejemplo, tienes que notificar de cualquier retraso tal, no sé qué, o cualquier asunto que pudiera causar retraso a los 2 días de saberlo. Es imposible, ¿eh? Desde que el tío en la obra, que me venga a mí, que yo sé que tal, él me cuenta y vemos, analizamos un poco y decidimos comunicar, pasa 1 semana y media. Entonces, los procesos tienen que tener una lógica comercial. Incoherencias, ambigüedades deben evitarse. Ese es uno de los problemas. Típicamente, estadísticamente, esto es lección aprendida. Cuanto más empezamos nosotros con un contrato estándar, 6 personas meten mano en 6 engendros para mejorarlo. A la 6ª es irreconocible y aparte no vale para nada. Porque no han entendido el espíritu del contrato. Entonces, en ese sentido, para mí, la incoherencias y ambigüedades es típico de un engendro. Riesgos deben compartirse, y eso es una cosa nueva. Ese es el éxito de las Olimpiadas en Londres fue precisamente porque hubo un planteamiento de estamos en estos puntos. Y sobre todo, el riesgo, el dueño del riesgo es el que mejor es capaz de gestionarlo. Por ejemplo, en mi opinión, un dueño del riesgo del suelo, del geotécnico, por parte del contratista, me parece injusto. ¿Por qué? Él no ha elegido dónde hacer el puerto o dónde hacer la carretera. ¿Por qué le vas a hacer a él dueño de ese riesgo? Dueño en el sentido, sin pagar, por supuesto, o si él no tiene las narices de valorarlo. Porque otra cosa es que él es el riesgo de la mala ejecución, del tiempo, del clima, que sea fuera de lo habitual de los últimos 10 años. Llueve en Galicia, que está lloviendo, luego y tal, y ya, pero llueve en Galicia todos los años, y en esta época, y tal, y no sé qué, ¿no? Hay huracanes en el Caribe, que hay huracanes en el Caribe todos los septiembre, octubre, pero todo lo que es desconocido, todo lo que él no tiene ninguna capacidad de prever ni de hacer, para mí no tiene que estar con él. El riesgo de diseño, si él hace el diseño, sí, pero él coge el diseño del otro y tiene que hacer unos planos de taller y él asume el riesgo del diseño, es ridículo. Y si no funciona, no, es que después entenderá que esto está mal. Con lo cual, ¿para qué vas a empezar? No. Entonces, eso fue el éxito de Londres, en las Olimpiadas, al contrario de Wembley. Para mí, lo que os comenté un poco antes, cuando hay que enfrentar un problema, y no voy a meterme mucho más en el tema de contratos, porque es un mundo, ¿sí? Yo digo siempre, hay que comparar contra algo, y esas son las cosas que le hacemos de pena en España. Una de las cosas, por ejemplo, lecciones aprendidas como concepto en España, para mí, no florece. Porque el español es muy humilde creo, en general, es muy humilde por definición. Primero, lo que hace bien, creo que no tiene valor. Por tanto, ¿para qué escribirlo? Para que otros puedan, porque si no creo que tenga valor. Lo que hace mal, está tan avergonzado que no lo va a contar. Entonces, ¿qué pasa? La idea de que un trabajo hecho con anterioridad podría servir como referencia y pensar, ¿qué pensamos de esto hace 2 años cuando sacamos el pliego? Ni se le ocurre muchas veces remontar a ello. ¿Por qué? Porque no da valor al trabajo ya hecho, en muchos casos. Es, ante todo, el español, para mí, es mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás. Entonces, uno de los problemas que, para mí, cuando yo tengo cualquier problema en proyectos es, ¿qué dijo el contrato, el pliego, la oferta? ¿Qué pone en el plano? ¿Qué puso en la acta de reunión de la semana pasada?
siempre buscar el pequeño camino del papel para buscar qué se dijo. Que a lo mejor se dijo una tontería, pero se dijo. Y yo lo siento, pero si tú dijiste esto, tienes que cumplirlo. ¿Será un poco razonable? Pues negociemos. Pero mi punto de partida es el documento escrito, ¿no? Entonces, en este caso, en el alcance, uno de los problemas que tenemos en los proyectos es el voluntarismo. Los arquitectos, por ejemplo, en España, en mi opinión, son demasiado voluntaristas para complacer al cliente, igual que el contratista. Con lo cual asumen un montón de cambios y cosas que deberían cerrarse en el anteproyecto, se abren de nuevo en el proyecto básico y hay que volver atrás. Y un arquitecto británico dice, espera, paro el diseño, vuelvo, reprogramo, vale, espera, entonces, ¿quieres que para todo esto? Porque esto tiene influencia. Vale, fírmame la ampliación de tal y seguimos. Y están capantes, no pasa nada y van a tomar una cerveza con el cliente después. Esto es la diferencia. Aquí haces eso en España, no te vaya a controlar la vida, ya verás, vale. Entonces, eso para mí, la idea del alcance y que el alcance se va creando como una espuma y todo el mundo va, sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Y se va retrasando la obra, se va retrasando el diseño. Y el cliente viene y dice, estás retrasado. Ya, pero fíjate todo el cambio que me has hecho. Haberme dicho. Tú estabas tan afanosos, encantados de meterlos. No, pero yo no quería tal. Entonces, vas pidiendo con la gorra lo que puedes pedir por derecho propio a tiempo. Y yo a mí, sinceramente, ir con la gorra a pedir, no te dije, no quería decirte tal, pues yo prefiero ir por delante y decir, oye, esto paramos. No pares, pero bueno, esto sí que tengo que tener 2 ingenieros más en paralelo para hacer esto. ¿Cuánto cuesta tanto? Pues ¿me lo pagas? No, pues seguimos. Seguimos. ¿No? ¿Entendéis? Entonces es una filosofía. Por eso, el alcance para mí, siempre buscar pliego de la oferta, el alcance. La oferta donde dice qué dijo que iba a hacer, las negociaciones y lo que al final se mete en el contrato. El programa, por Dios, hitos del pliego, programa de oferta, programa base, es un cachoteo. Es lo peor. En España se tiene amarrado muy bien el coste directo. El indirecto no tanto. El directo, vamos, de pie a pa. El jefe de obra bueno, yo he visto jefes de obra de España que saben todos los precios unitarios. Saben perfectamente cómo está desglosado. El programa, ¡pah! Son 18 meses. Ya está, no pasa nada. ¿Para qué? ¿Ves el cartel que no le da ninguna importancia, ¿no? Cada uno tenemos nuestro corazoncito. El precio del contrato, vuelta al pliego, oferta contratista de negociaciones, asignación de riesgos. Para mí, ¿se asigna el riesgo a lo mejor que está en condiciones? No. Has puesto unos abogados que cobran 400 euros la hora a tu lado, han escrito un contrato leonino y crees que has hecho un buen trabajo. Has hecho el tonto, como te digo. El contratista tiene que ganar dinero. Si no gana dinero, el proyecto va a ser un fracaso, porque va a ir ralentizarse para ponerte en una posición de tener que negociar. Porque tiene que ganar dinero. Su oficio no es hacer obras por amor al arte. Y creemos, y en esta época, peor aún, en mi opinión, post-crisis, de que se puede comprar calidad. Hay un dicho en inglés que pagas cacahuetes, consigues monos. Ya está. Y eso, tristemente, creo que nos hemos convertido un poco a raíz de eso en esa filosofía, ¿no? Por ejemplo, geotécnico, accesos, permisos. ¿Un contratista es responsable por los permisos de transporte del gobierno marroquí? No. Que tienes una institución nacional, eléctrico, que tiene una capacidad brutal para gestionar. Y has trasladado el responsable del pobre desgraciado que viene de La Mancha en España a hacer una cosa y no sabe ni quién es quién, ni quién tiene que untar. Nah. Pues no me parece normal, pero bueno, en fin, todo el mundo cree que es lo bueno. Entonces, estos riesgos, gestión del cambio. Una de las cosas que, la razón de que los contratistas no planteen un cambio es porque tienen miedo, porque no está arreglado. Es un contradictorio. Yo, la palabra contradictorio siempre me parecía como antagonista, ¿no? Contradictorio. Es un precio nuevo o lo que sea. Entonces, yo creo que si tú tienes una gestión de cambio planteado bien, oye, las ocurrencias de los arquitectos, del cliente, del tal, del cual, y un cliente multicabeza es lo peor, porque todo el mundo tiene derecho a opinar y no tiene autoridad para nada. Entonces, típicamente, uno de los problemas que tenemos muchas veces es gestionar reuniones. La gestión del cambio, ¿sabes dónde empiezan las reuniones? Oye, sería bueno.
Eso sería bueno. Entra ahí, sería bueno. Habría que. Dices, entonces una de las cosas que yo aconsejo a los contratistas, incluso a nuestra propia gente, es tener una idea del valor de las cosas. Para mí, el rango 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, millón, solo eso. Pensar, cualquier cosa es de 1, es de 10 euros. 10, ¿no? 100, 1000, 10.000. Y en una reunión, uno que no pinta nada al cliente, pero dice, sería bueno cambiar uno de los accesos de la plaza para poner un gimnasio. Y tú piensas, yo no sé nada de precios, sé un montón de plazos, nada de precios, pero sé de ratios y sé para acondicionar en condiciones y tal, cualquier cosa, pues entra de 500 a 600 euros para arriba por metro cuadrado. ¿No? Dices, gimnasio, estás diciendo que vamos a condenar 4 plazas. Entre las plazas, 100 metros, 100, vale, pues en la reunión, tú dices, esto es de 600 multiplicado por 100, 60.000, por decir. Oye, esto, a grosso modo, estamos entrando entre 60.000 y 100.000. Déjate un rango grande. Y lo queréis, lo ponemos en acta para empezar el proceso de gestión de cambio. 100.000, mira, coña, ya está, muerto. Muerto. Si no, cobra vida. Os juro que cobra vida. Y 6 meses más tarde, estamos todo el Dios ha trabajado como bestias en el puñetero gimnasio. Y el cliente final dice, yo no quiero esto. ¿A 100.000 euros? ¿Quién ha dicho esto? Ya no saben ni quién lo dijo. Os lo juro, la gestión del cambio, no. Yo digo siempre, los chalés típicos estos de 4 pisos en España, de sótano, baja primera y buhardilla que no abres porque no está en la licencia, o si lo abres y tiene 2 habitaciones, un cuarto de baño, viene un nuevo sobreplano y, señor constructor, quiero quitar todo esto, quiero diáfano, todo el Velux y diáfano, 10.000 euros más. ¿Cómo puede ser? Pero estoy quitando 10.000 euros más. Ese es un constructor como Dios manda. El cambio cuesta, da igual que sepa quitar, cuesta. Porque él tiene que hacer planos específicos para esto, tiene que hacer, Manolo, ten cuidado que el chalet número 12 no es igual que el resto. Y lo va a cagar porque lo va a hacer el 13. Y lo va a tener que demoler a su costo. ¿Entendéis? El cambio cuesta. Por eso, la gestión de cambio tiene que estar, todo el mundo tiene que estar muy familiarizado. Procedimientos de administración de contratos, notificaciones. Yo hice un ejercicio cuando doy uno de estos cursos para las clases FIDIC, de una búsqueda, una de las cosas para el contrato es básico, que está en OCR, que está en reconocimiento de texto. No puedes tener un contrato escaneado tontamente. Hay que convertirlo a OCR. ¿Vale? ¿Para qué? Para que puedas buscar por palabras. Yo he hecho una estadística de cuál es la palabra más frecuente. El contratista, en inglés, contratista shall, que es, hay que entender el inglés. El contratista hará. Entonces, lo suyo es, búsqueda por palabras, contratista hará 2 palabras. Donde aparezca eso, 150 veces. Creo recordar en FIDIC. Más te vale saber lo que viene después. Porque son de tus responsabilidades. Y el otro, penalización. Bueno tenerlo, es claro. En la palabra día es la palabra quizá mejor para buscar un contrato. Porque normalmente tus notificaciones, todo está relacionado a los días que tienes que hacer para después de no sé qué. Entonces te encuentras la palabra notificación, la contratista hará y no sé cuánto más, y tienes 300 o 400 cosas que más vale que sepas perfectamente, porque si no lo cumples, acabas de romper, has quitado algo de obligación de contrato, ¿no? Límites que anulan la reclamación, lo que os comenté en el cláusula 21 de FIDIC, que a los 28 días ya no tiene reclamación, nada. Una de las cosas que nosotros hacemos en con algunos clientes, algunos contratistas, es sentar en la reunión y decir, todas las semanas, ¿tenéis alguna reclamación? ¿Alguna cosa que os preocupa? ¿Alguna cosa que crees que tal? Y el cliente, ¿qué estás haciendo esto? ¿Estás abriendo la calculadora? Que no. ¿Tenéis alguna reclamación? No, ¿sí o no? No, o sea, a la fecha del 22 de noviembre, fulano ha dicho que no tiene ninguna reclamación. Perfecto, todas las semanas. Hasta que surge uno. Venga, pues envíamelo, lo discutimos, pero despachado. Ya está. Porque no tendrán las narices de un año más tarde decir, no, había una reclamación aquí. Pues, espera, ¿el acta que has firmado?
diciendo que no tenías, que te estaba así cogiendo para que me dijeras que tienes la reclamación, y me dice que ahora que sí que tenías, pero mentiste, has matado las reclamaciones. Hay que abrazar el cambio. Entendemos nosotros, no hables de la palabra reclamación. Uy, cambio, no, contradictorio, no, por Dios. Viene después, es decir, mejor abrazarlo cuanto antes y ya está. Bien. Tema de contract management, lo siento, no, la parte proactiva, esa es la parte ahora. Yo el símil aquí es la Reyes Magos ya con corte inglés, que lo tenemos a la vuelta de esquina. La cabalgata de Reyes Magos. La policía montada del ayuntamiento, están ahí todos engalanados, están por delante. Esto es su project management, ¿vale? Están por delante, todo está. Curiosamente, los mejores pagados en este mundo de nuestro es el tío que el SELUR, el servicio de limpieza urgente, que va detrás de los caballos limpiando la mierda. Pues la reclamación, y venimos ahora al SELUR, ¿vale? El otro era intentar ser la caballería montada abriendo el paso a los Reyes Magos, que es lo nuestro, como project management. Pero ahora toca limpiar la calle, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que la reclamación se basa casi en exclusiva es información. Y luego, el análisis de esa información, ¿vale? Primero, cómo no, planos y especificaciones contractuales. Para mí, lo más importante. Si no sabemos lo que tenemos que construir, mal asunto. Yo digo siempre, el martillo rompedor en una obra, salvo que sea para descabezar pilotes, mala noticia. Tú oyes el martillo rompedor, qué malo, ¿no? Y nuevamente es porque tenéis el plan equivocado, ¿no? Un problemón que tenemos en España, las especificaciones técnicas son copias y pegas del rincón del vago. La especificación de verdad está en la descripción del presupuesto. ¿A que sí? Y nosotros hemos entrado en contratos tardes, donde el contratista le han adjudicado en la descripción corta, o sea, el título de la partida. No había especificación en el proyecto. Entonces ya, imagínate esta, ¿no? Tú envías un pliego a un contratista, un presupuesto, una medición ciega, no medición ciega, un presupuesto ciego al contratista para que no haya precios, que él mete su precio unitario. Si eres evidentemente ingenuo para dejarlo en abierto y aún más ingenuo para volver a coger el resultado y meterlo en un contrato, eres un desgraciado. Porque lo que antes eran 3 milímetros de acero inoxidable de espesor, ahora es 1 milímetro. Y tú estabas tan campante, qué barato me está saliendo a los 3 milímetros. Y de repente encuentras que alguien ha modificado el texto. Y tu especificación ha cambiado. Entonces el problema, en el mundo anglosajón, las especificaciones tienen el mismo carácter que un plano. La especificación de acero decorativo es un documento que tiene su proceso de revisión. En Malasia, estamos bien. Una anécdota sobre el control documental. En Malasia tuvimos que hacer todos los solos nobles de la torre y uno de ellos incluía una zona de lobby, los lobbies que eran pilares de 2 metros de diámetro forrados con acero inoxidable. ¿Vale? Estamos ahí, está en 96, tal, hacemos un mock-up de un prototipo, lo que fuera, de uno de los pilares y parecía papel albal. Era una mierda. Es decir, esto es una mierda. Tíralo. Ya, pero es acero de 1,5. Ellos dicen, no, pero no has visto que es el sistema Pitcom. Y yo ya tengo esto grabado a fuego. Pitcom. Teníamos algo como 5 millones de euros en acero inoxidable. Es un contratista singapureño, chino. Y Pitcom, ¿qué es Pitcom? No es americano, es un sistema patentado que no necesita soldadura. Porque el soldadura, a través del papel albal, pues se ve y queda mal. Pitcom, joder, me cago en leche, Pitcom. Llamamos a América, tipo Gila, ¿no? Oiga, ¿usted Pitcom? Sí, soy malo. Bueno, lo que fuera. ¿Cuánto cuesta esta? 5 veces más de lo que tenemos en presupuesto. ¡Pitcom! No puede ser. Pitcom y tal. Error. No empezamos a remontar sobre la documentación. La traza, los miguitas de documentos, no. ¡Ah, me cago en la leche! ¡Tira para adelante! Hacemos un mock-up de 2 milímetros.
un poco mejor que papel albal, 2 hojas de papel albal, pero una mierda, nada, fuera. Pasaron los meses, porque para montar fabricarlo, tal. Siguiente. No, el cliente, Pitcon y su project manager, Su project manager diciéndonos, Pitcon, dale que dale. Y nosotros vamos y hacemos un mock-up de 2,5 de narices. Podrías meter un 12 y no te va a dañar la vista. Ellos dicen, está perfecto, pero queremos Pitcon. No, joder, que por lo menos estoy solamente palmando 3 millones en el 2,5. Un escocés vino, jefe de diseño nuestro, en una obra donde no teníamos que diseñar. Teníamos 30 ingenieros electromecánicos y 10 arquitectos. En una obra donde éramos puro vulgares contratistas, porque el diseño estaba hecho una braga. Y los españolitos tuvimos que cambiarlo y hacerlo bien. Con lo cual, el director de arquitectura le cambiamos y él sí que empezó, él vio la especificación del Pitcon de las narices sobre el acero y tal, y dijo, marzo del 96, esa obra se ofertó en junio del 95 y la obra empieza el 1 de enero del 96. Esto es revisión 3, marzo del 90. Llama a España. España, ese baúl de los recuerdos de la oferta. ¿Podéis abrir qué especificación se ofertó? Se ofertó una especificación de acero inoxidable 1,5 a secas. El cliente nos envía en marzo del 96 una nueva especificación, 1,5 Pitcon. Nosotros que no sabíamos si éramos españoles, de Mozambique, imbéciles o no, entró en el sistema sin darnos cuenta. Lo cogemos tal cual y lo enviamos al proceso de oferta. Los chinos les daba igual Pitcon que Pepe. Ellos lo ofertan 1,5. Y ahí tenemos el embrollo montado. Nosotros creemos que tenemos que hacer Pitcon cuando no tenemos que hacer Pitcon. Nuestro contrato pone 1,5. Bueno, una fiesta en la oficina. El día siguiente, vamos, John Morrison, un tío, de hecho, trabajó para Gil en España. Bueno, le queríamos ahí, un héroe. Vamos a la reunión siguiente con un orden de cambio, una petición de cambio, un contractorio de 10 millones de euros. Pongamos, una cosa bestia. ¿Qué hace el cliente y el project manager? Se descojonan de risa y dicen, vamos con el 2,5. Primero, me parece de lo más poco ético, porque nuestra labor jamás puede ser engañar. No puedes nunca. Porque tu vida futura depende de un día no estás trabajando para el contratista. Un orden de cambio para el 2,5. 9 meses de retraso en los lobbies. Menos mal que la obra estaba retrasada en todos lados, con lo cual daba igual. Pero, control documental. Saber lo que tienes entre manos. Y eso es lo que no teníamos, ¿no? Con lo cual, las planes de especificaciones, siendo parte del presupuesto, imagínate tener que cambiar el presupuesto todos los días porque la especificación de una unidad ha cambiado. Hay que ser una locura. Un error, en mi opinión, que correspondencia, cartas y emails, nuestro peor enemigo, el email. Es lo peor que existe en la gestión. Porque cualquier imbécil puede enviar cualquier cosa a cualquier persona. Yo conozco situaciones en Irlanda donde jefes ya han obligado a que jamás aparezcan en grupos de distribución de cualquier subordinado. Porque estaban viendo cada chorrada. Actos de reunión de proyecto. En un proyecto complicado, ahora hay 10 tipos de reunión, 12 tipos de reunión, todas las semanas. Expedientes de asuntos problemáticos. Esa es la forma proactiva de gestionar un proyecto. Surge un problema. Un dado de hormigón de 10 por 10 lo encontramos en el suelo. No lo de todo lo geotécnico. Tengo un sistema de gestión de información, abro un expediente dentro del sistema que a cualquier punto del acto, cualquier plano, cualquier cambio, cualquier cosa, cualquier instrucción sobre ese tema, lo asocio. ¿Para qué? Tirar del hilo y tengo todo el historial del ministro. ¿Por qué? Porque tengo una base de datos. Pero eso es ciencia ficción, tristemente en la mayoría de los casos. Informes diarios. ¿Cuánta gente hay en obra? ¿Cuánta temperatura hace de mínimo máximo? Hoy en día no tenemos termómetros de mínimo máximo en las obras. No suelen. Yo no lo suelo ver. Cuando dices, yo necesito saber qué temperatura ha hecho por la noche, porque a lo mejor es de menor hormigonado, tengo un problema. ¿Cuánta gente hay en obra? Eso es uno de los grandes, el personal en obra, en edificación,
La obra se hace con personas. Si no sabemos cuánta gente hay en la obra todos los días y mejor por oficios, estamos muertos en una reclamación. Yo he tenido que hacer barbaridades para buscar información que me pudiera dar información sobre la persona en la obra. Subcontratos, informes mensuales, reportajes fotográficos. Reportajes fotográficos en Malasia, yo de lo poco que yo sabía de la obra, porque hacía un calor infernal ahí y no había aire acondicionado, 50 grados con 90% de humedad, su madre era ahí la obra. Yo con aire acondicionado como un señorito. Pero sí tenía que ir con fotógrafo todos los meses a hacer una fotografía de una planta desde una misma posición todos los meses, aunque no hubiera nada en la planta. ¿Por qué? Con la traza de las fotos estoy viendo cuándo empezó tal cosa, cuándo empezó tal, cuándo empezó tal, todos los meses desde el mismo ángulo, del mismo tal, porque me da una información. Ahora es mucho más fácil, ¿no? Hasta en Google Earth casi te haces algo. Control de avance, planificación, método camino crítico, me descojona de risa. Estoy encantado ya. Y actualizaciones periódicos, aún más. Yo voy a hacer un informe mensual al cliente, no me lo ha pedido, no lo doy. Es en tu interés darlo. Si él está haciendo algo malo. Si no está haciendo nada malo, cállate como muerto. Pero lo normal es que no eres tan malo tú como para el cliente no esté haciendo algo malo también. Hay que saber lo que pasó. Y luego hay que intentar enderezarlo. Pero si no sabes lo que pasa, difícilmente vas a enderezar. Información sobre la preparación de las ofertas del contratista. Imagínate yo, como contratista, quiero saber todo lo que use para prepararme la oferta. Porque son mis suposiciones. Si la gente que prepara la oferta ya les echas y empieza la gente de obra, esto no tiene idea, lo típico, ya estás empezando mal. Porque ya no sabes por qué hicimos tal cosa. Y hay que saber por qué de las cosas, ¿no? Ofertas, rendimientos de equipos, mano de obra, planificación prevista, mano de obra, ¿cuánta gente tenía? Yo siempre aconsejo a los contratistas, cuando estoy en el lado contratista, cuando estoy en el lado, ahora ya no estoy en el lado contratista, estoy en otro. Cuando estaba en reclamaciones trabajaba casi siempre para los contratistas. Yo siempre digo, calcula muy bien la cantidad de gente que vas a necesitar y declara en la oferta que vas a hacerlo con el 70% de esa gente. Sabe que vas a necesitar 1000 personas. Di que vas a necesitar 700. ¿Qué pasa en el español? Yo no he visto cosa mejor de cómo están configurados los equipos en una oferta española de un contratista, hasta vulgar. Bueno, los rendimientos, el equipo, la cantidad de motovolquetes, y no sé qué. Es la última vez que vas a ver ninguna información partida. Porque cuando aparece una obra, desaparece todo. ¿Qué pasa? Se ha vendido tan arriba que va a meter no sé cuántos camiones, no sé cuánta gente. ¿Cómo vas a justificar una reclamación por mayor esfuerzo, por mayor recursos, por falta de rendimiento? Si tú has dicho que vas a meter 2000 personas cuando realmente necesitas 1000, nunca jamás podrás justificar un programa de aceleración o un programa de no sé qué, si tú ya has dicho que vas a hacer la obra con el doble de recursos que los que necesitas. Lo que tienes que decir es que voy a necesitar el 70%. Y a la mínima que ocurra, si es culpa del cliente o cercana a la culpa, ya le tienes una reclamación. Fíjate que tiene que poner 1000 personas, 300 personas que los tiene que pagar. Porque tal, porque cual, porque cual. ¿No? Eso es una de las razones que hay que tener esa información. Pero bueno, dale que hacer una cosa. Los presupuestos ofertados, agendas, libro de instrucciones. Si el DF que se pone a escribir, que escriba. Pero es muy importante, esa escritura que se sigue poniendo, ¿no? El libro de órdenes físico, ¿verdad? Escrito a mano. Hay que informatizarlo. No puedes no lo tener. Yo en reclamaciones he resistido a escanear, a informatizar, a transcribir. Al final de la reclamación, me habría venido de coña haber cogido una secretaria, mira, por favor, transcribe todo esto y una semana de trabajo. ¿Por qué? Tengo que volver a recurrir a la página escaneado tontamente, porque es una página y ya no puedes leerlo. Es mejor, el libro ahora es cojonudo que esté firmado, pero que esté transcrito en algún lado. ¿Por qué? Porque tienes que... Cuando yo dije tal cosa, ponte ahora a mirar si fue el 12 o el 26. ¿No? Registro de planos de taller. Una de las peores cosas que tenemos que hacer como contratistas es presentar información de diseño y gestionarlo. Miles de documentos, miles de documentos. Aprobaciones. ¿Cuándo se dio? ¿Cuándo debía haberse dado? Reclamación. Oye, has retrasado 3 días la aprobación de esto. Está en camino crítico. 3 días de aumento de plazo. Por favor.
Y a 500.000 euros en una obra grande, mínimo en una obra grande, eso tampoco era tan grande, era bastante grande, pero no era cara a la Panamá. A 500.000 al mes estamos hablando de 25.000 al día laborable, ¿no? Por tanto, 3 días laborables de retraso son, como mínimo, en gastos indirectos, son 75.000 euros, ¿no? Ese es el número que hay que tener en la cabeza. Si eres contratista, si eres gerente de proyecto, por Dios, que no se os ocurra. Documentos de seguridad y salud, que suele ser un buen sitio, teóricamente, para sacar la información de gente de obra. Certificaciones de obra, expedientes de obra de cambio, cientos, miles de obras de cambio. Yo calculé en un proyecto nuestro que el costo de gestionar una obra de cambio, independientemente de su valor, aunque fueran 50 euros, era 1.040 euros cada cambio. Solo gestionarlo, porque era un coñazo. Y terminas gastando más en gestionarlo que en hacerlo ahora. Datos diarios de climatología, básico para obra civil, para edificación algo menos, para torres sí. Materiales de equipos como contratistas sí que es importante cuando llegaron y tal. Documentación, por ejemplo, listerías de personal de subcontratistas tiene que estar también. Registro de contabilidad respecto a costes directos e indirectos. Cuando yo hago una reclamación, yo necesito saber cuánto ganaba al jefe de obra. Literalmente. Cuánto ganaba con su seguridad social y cuándo empezó aquí, cuánto tardó, cuándo debería haber estado, cuándo vino Pepe, cuándo vino Juan, qué vino a hacer, por qué vino tal. Yo necesito sus salarios. Mensualmente pones lo que debería haber sido el organigrama de la oferta y lo que fue. Y la razón, porque el cliente me mareó. ¿Vale? Pero tenemos que llegar a eso, las nóminas, ¿no? Y ya está. Esto, un pequeño introducción. Vamos bien. Vamos. En 2014 se realizó un estudio en el Reino Unido sobre la causa de procesos judiciales de arbitrajes. Una reclamación no es un proceso judicial ni arbitral. Una reclamación es una parte normal de un proyecto. ¿Vale? Es solo cuando no se resuelve el proyecto que entra a ser un litigio o un pleito o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿por qué llegamos a juicio o arbitraje? Esa es la pregunta. Uno, por falta de gestión de contrato. No porque el diseño era malo. Esa habría sido la razón por la reclamación. No porque hayamos ido a juicio. Reclamaciones mal redactadas o no respaldadas. Nosotros hemos recibido reclamaciones de contratistas españoles grandes donde les hemos tenido que decir en Obras España, decir, mira, lo hemos leído, pero voy a fingir que no lo he leído, porque si te tengo que dar una opinión sobre esa mierda, te voy a quitar la razón que en parte tienes. Con lo cual, sugiero que vuelvas a pensarlo, piénsalo, escríbelo bien y me lo vuelvas a presentar y como si yo no hubiera recibido lo anterior. Porque si me obligas, yo sé que tienes una parte de razón, pero te lo tengo que quitar porque es tal bazofia lo que me has presentado que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Ese es uno de los otros que es real. Errores y omisiones en los documentos contractuales, también. Falta de comprensión y o cumplimiento con las obligaciones contractuales del cliente, del contratista o del subcontratista, cualquiera. Y aquí son las 190 instancias del contratista hará. Si no tienes claro qué es lo que hará o dejará de hacer, esto es lo que ocurre, ¿no? Ausencia durante el contrato de aprobaciones provisionales de ampliaciones. La patada para adelante. No, es que tengo derecho a esto porque todavía no... No, ya veremos al final. Esto termina yendo a juicio. Cierra las cosas cuando surgen. Todo el mundo sabe lo que hay entre manos si se cierran más o menos. Sobre todo, estás viendo por dónde viene el contratista. Cuanto antes tengas una reclamación para cerrar, obviamente, ojalá no tengas ninguno, pero cuanto antes mejor, porque estás midiendo la temperatura. Entonces, tu relación con el contratista puede cambiar en función de su sensatez y razonabilidad o en función de su encierre en sí mismo, de que es total, pues ya está, no te preocupes. Ningún cambio. Por ejemplo, un cliente, nosotros muchas veces decimos, mira, mejor terminar la obra, luego abrir el techo y hacer la obra después. Mejor, te va a costar menos. Hombre, no, que te va a costar menos. Tú tienes un contratista que no quiere tener razones, no te preocupes, no cambia nada. Ya verás. No voy a cambiar nada. Y más de ti que empiezas a pisar la línea roja del plazo, del coste, de tal, no sé qué. Te voy a hundir. ¿Por qué? Porque aquí hay que tener confianza. Para mí, la clave
en los contratos es confianza y los contratos mal redactados es la anticonfianza. Hay que ver confianza y yo creo que hay que ser honrado. Tristemente me parece que nuestra negocio brille por su ausencia, ¿no? Bien. Cuando la gestión de contratos no resuelve los problemas, se puede preparar una reclamación. Esta gestión de contratos es el típico contradictorio. Oye, que he retrasado 3 días aquí porque tú me has dicho esto, dame una ampliación de plazo. Este es una gestión de contrato normal, proceso normal, ¿no? Cuando no resuelve, monto una reclamación donde justifico tal, ¿no? 3 elementos esenciales que tenemos que considerar en una reclamación. A, responsabilidad. Tiene que haber una base contractual. En la otra parte tiene que ser responsable de hacer algo. Si no hay, entonces pues tiene muy poco fomento. Primero, que haya alguien en el contrato, que no seas tú, como contratista, que tenga la responsabilidad de hacer lo que no, y no lo hizo, ¿no? Causa. El evento de la reclamación debe haber sido la causa directa o principal de los daños o retrasos. Daños, véase, económicos, ¿no? O sea, no puede decir, no, es que... Mira, hay una historia que me contaron una vez y yo creo que las cosas entran mejor. A mí me gusta mucho la parte más así de dichos españoles. Hay uno que es sobre las campanas del pueblo. Y a mí me gusta, viene al hilo de esto, ¿no? Y es la campana del pueblo, a que viene una persona al pueblo y a las 12 no suenan las campanas. Y va a un lugareño y dice, oye, yo soy forastero, soy de Madrid. No ha sonado campanas. Dice, no, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que la mujer del sacristán está enferma y ha tenido que ir a otro pueblo. Y el sacerdote tiene su hermana que está mal, entonces quiere ¿verdad? Un rollo de 10 minutos y tal. Y luego, no, además no hay campanas. Eso es así, las reclamaciones. No, es que esto tal, no aguanta. O sea, no lo has hecho. O sea, es tu culpa. No, es que tal, o sea, no. Y es lo mismo. Tiene que haber una relación directa entre el hecho y las consecuencias. Y cuanto más patada para adelante damos a todo, se mete en un embrollo de tal nivel que ya no sabes qué pasó, qué causó, qué fue, quién fue, si yo estuve, si no estuve, si lo soñé. Los daños reclamados deben estar respaldados por datos contables auditados que vinculan los daños a un evento de reclamación específico. Las reclamaciones por retraso deben establecer de manera similar el impacto del evento en la reclamación y en el programa del proyecto. Y digo yo con un dolor, ¿qué programa? Que no estamos haciendo nada. No sé lo que pasó. Nosotros salimos vivos de la Gracia, con la camisa puesta, en un proyecto que tenía que durar 18 meses. No aumentó de presupuesto, no cambió prácticamente nada, esencialmente en un proyecto, y tardó 3 años y medio en vez de 18 meses. Salimos vivos por las reclamaciones. Y porque yo tuve la suerte de tener 2 meses para montar un programa base de 16.000 actividades. Donde ya sabía que llevamos 3 meses de retraso en la inicia, que mucho del problema venía porque el cliente no quería probar el contenido musulmán ni malayo de nuestros subcontratistas españoles. ¿Qué hago? Monto un programa base que el camino que diga ¿dónde pasa? Por la aprobación de los subcontratistas. Causa, efecto. Y primera actualización en mayo de 96, 5 meses de retraso. Bien. No tengo contratista, no puedo poner conductos, por eso tengo que poner al falso suelo, porque no tenía otro cosa que poner. Pues ya está, porque el programa es una herramienta. Y es el 90% de las reclamaciones y el coste de las reclamaciones se debe a tiempo. No suele ser que el suelo era así o sea, Canal de Panamá sí, basalto, no sé qué, pero en general es plazo. Bien, proceso de reclamación, programa. Como digo, cada uno tenemos nuestra cosita y para la reclamación del contratista sea válida debe articular claramente como elemento específico que es responsabilidad del cliente fue la causa directa de los costes adicionales específicos incurridos. O sea, la palabra específico por todos lados. Análisis de retraso debe a. Establecer un programa base de referencia legítimo. Tiene que haber un programa. Y ojalá estuviera al principio del proyecto. Pero yo he tenido que fabricar un programa base
de unos ingenieros donde tengo que coger una cosa que estaba escaneado, mal escaneado, ampliarlo 16 veces y tenía una certificación mensual y un acumulado y tenía que hacer todas las iteraciones de posibles cifras para ver si esto parecía un 8, un 5, un desastre, un desastre. Entonces, el programa base hay que hacerlo al principio. Identificar cada acción que causa el retraso claro. Identificar la parte responsable del retraso. Hay que repartir responsabilidad. Y si esos responsables no están en el programa, difícil lo tienes. Si no tienes una cadena de contratación, al menos hay 3 puntos de cliente. Aprobar una lista de subcontratistas. Aprobar nada más, muchas veces incluso que tú eres el contratista, él tiene que aprobar el subcontratista. Aprobar la lista antes de salir a la oferta. Aprobar el subcontratista que tú pretendes adjudicar. Y seguramente en el proceso de validación de planos de taller, él tiene que aprobar los documentos del contratista. Tiene 3 momentos donde él es clave. Mételos en el programa. En cada una de las cadenas de compra, ¿no? Incorporar los retrasos en el programa de forma cronológica. Empiezo intentando poner los retrasos en su orden. Considera la utilización de holguras y retraso concurrente. Yo una vez aquí yo dije que el camino crítico en una obra de un jefe de obra, oye, tu camino crítico pasa por aquí. Y dice, yo no tengo nada crítico en mi obra. Y dice, ostras, qué mala cosa. Entonces, holguras, retrasos, esto es una disciplina en sí. Hill, ahora se llama HK, cobra 300 euros la hora por hacer esto. Así, y la gente lo paga. Pero si hubieran prevenido, si hubieran prevenido esto, a lo mejor no tendría que pagar 300. Y pagan a Hill, que hacemos Project Management y lo hacemos antes. Y ya está. Mucho más barato. Cuantificar el impacto neto del retraso causado por cada parte. Y establecer un vínculo claro entre el retraso y el coste. Y eso es nuestro trabajo cuando hacemos reclamaciones, tenemos que hacer todo esto. Y en la parte de plazo. Y luego, una vez establecido el plazo, el análisis de rendimientos debe comparar la productividad impactada, no impactada del mismo proyecto. Yo tengo que decir, yo tenía previsto hacer 10 metros o 1000 metros al día. Bien, y solo pude hacer 500. Hay un concepto que se llama measured mile, no sé, el kilómetro medido, es una parida británica, y es, vale, tú prevías 1000, has hecho 600. ¿Cuánto hiciste cuando no estabas retrasado? 700. O sea, hiciste 700 sin afección del cliente y solo bajaste 600 con el cliente. O sea, tus 1000 eras incapaz de hacerlo. Pues entonces no me vengas con motos. Porque tengo la certificación, que tal, que cual, ¿no? Entonces, esto, pues hay que tener un poco de cuidado. Si hay que mentir con gracia y con consistencia. Y hay que tener suficiente verdad para que la mentira se desvuelva, ¿no? La mejor manera de lograr claridad es un buen programa de referencia y programas mensuales detallados y actualizados. Esto es un poco de publicidad. Y esto creo que es el último. Ostras, estamos. Yo pensaba que ibas bien, pero empezamos tarde. Eso sí. El buen project manager siempre tiene que buscar un culpable. El valor de daños económicos tiene distintas formas. Y este es un menú. Siempre se usa este menú para una reclamación económica. Exceso de mano de obra debido a la aceleración. ¿Qué aceleración? Bueno, hay aceleración. Aumento de las horas extraordinarias, lo que se traduce en mayores costes por hora y falta de eficiencia. Por la noche se trabaja menos que durante el día. Y se paga más. Factor de rendimiento por exceso de personal. Tienes 20 personas en esta sala haciendo cosas a la vez, pues no trabajan igual que 5 personas haciendo una cosa tras otra. Trabajo fuera de secuencia, las cosas al revés, hay que desmontar el techo. Excesos de gastos generales del proyecto debido a ampliaciones de plazo. Por ejemplo, yo tengo un proyecto previsto en un año y dura 2. Yo tenía 5% de gastos generales de estructura de la empresa y tenía previsto amortizarlos en un año, pero se han ido 2. Por tanto, esta gente, mi obra, no están aportando gasto general a mi estructura. Tengo que recuperarlo. Y hay un montón de fórmulas americanas que les gusta mucho la fórmula. Exceso de gastos generales de proyecto debido a mayor supervisión. Los costes salarios de los supervisores de obra, de la jefe de obra, del nuevo jefe de obra que hasta ahí te trae por la noche. Ineficiencias debido al volumen de cambios. Ese es uno clave. Son cambios pequeños, pero su volumen me está retrasando.
Es muy difícil cuantificarlo, pero hay que intentarlo, porque cada cambio te retrasa. Aumenta de gastos generales de empresa matriz o pérdida de empresa. Este era el gasto general de obra, perdona. Este es aumento. Este eran más gastos en el mismo periodo, este eran gastos fuera del periodo y este era el gasto general de estructura. Incremento de costes de materiales por inflación. Estoy fuera de mi plazo temporal, se me ha ido a cero. Aumento de desperdicios debido a exposición prolongada. Imaginen, los materiales están en obra muerta de risa, se están estropeando. Esfuerzo adicional imprevisto e imprevisible. Es uno de los temas que yo digo siempre. Imprevisible no es lo mismo que imprevisto. Imprevisto es una cagada. Pero es una cagada, se puede prever, aunque no sí, con lo cual hay que ser imprevisible. Pérdida de beneficio y cargos financieros, avales. Ese es otro de las causas de las cabeceras de crédito. Y ya está. Y tenemos 15 minutos. Con el proyecto impactado son 15 minutos para preguntas. Bueno. Voy a beber un poco de agua. Muchas gracias, Martín. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Martín antes de irnos. Tenemos 100 minutos más, ¿no? O alguna... Pablo. No tengo una. Buenas noches. Mi pregunta es sencilla. Si te ha dado la circunstancia en alguna obra o tu experiencia, en tu relato de historia, de que el cliente expulse o eche a la constructora por paralización, por reclamación, y si ese proceso fue rápido o se diluyó en el tiempo por temas legales. Desde luego en España, yo he echado un contratista, no contratista general, pero un contratista de paquete de obra, importante de una obra. Terminamos perdiendo el arbitraje, aún teniendo razón, por lo menos creíamos. Era instantáneo, facilón. En el caso de un paquete, esa es una de las diferencias importantes con lo que estás, me imagino. Contratista general es muy diferente, porque yo entiendo que la legislación le da la propiedad de la obra durante su tiempo, con lo cual es una de las razones que en una época diferente a la crisis, al post-crisis, nosotros recomendamos siempre construction management, gestión de construcción al cliente. Ante todo, que los medios auxiliares no fueran del contratista, para proteger al cliente de poder cerrar al contratista de la obra y poder mantenerlo vivo. Sin embargo, post-crisis eso prácticamente no existe, creo, casi, no sé Alfonso cómo lo ves tú, pero todo el mundo son fondos que tienen un contratista general, un aval único, que tal, que cual, y es hiper difícil sacar un contratista de la obra. Yo no conozco una situación, por lo menos en mi experiencia, y hemos hecho ya muchos proyectos, donde se ha echado un contratista general de una obra. Ni como para decirte si fue rápido, no sé ni que ha existido. Solo sé de 2 avales ejecutados. Fíjate, 2 avales ejecutados, que eso es un paseíto comparado con echar un contratista, ¿no? Entonces, yo creo que la legislación española y un poco la situación española está muy orientada a que el contratista está ahí para quedarse. Yo lo único que yo recomiendo, que lo hemos hecho en Inversol y funcionó, no con contratista general, pero era meter en contrato la posibilidad de suplir faltas de recursos del contratista con contracargos, trayendo recursos sin quitarle, sino suplir. Porque uno de los problemas de las multas y tal son nefastos. Las multas no valen para nada. Las multas son un testimonio del fracaso. Volviendo a tu pregunta, no sé ni de su existencia, sinceramente. Ni como para decirte cuánto tarda. Yo creo que espérate 6 meses para tener otro contratista mínimo. Primero porque el mercado aquí es muy cerrado. Si es un contratista grande, por supuesto ni de coña. Si es un contratista mediano o pequeño, a lo mejor tienes alguna posibilidad de meter a otro contratista sobre su trabajo. Pero yo creo que hay que negociar. No hay forma, en mi opinión, de hacer otra cosa que no sea negociar. El contratista no va a seguir de una obra sin que le indemnices. Mi opinión, no sé.
Es lamentable, pero es lo que es. Sí, no, y sí se hacen obras con esa modalidad que tú comentabas, después de la crisis se siguen haciendo, lo que pasa es que pocas. Muy pocas, cuesta. Y luego además los problemas de coordinación que implica que los medios sociales no estén en manos de contratistas. Sí. Es una cosa que no se hace sola. No, hay que meter recursos para ello. Claro. Hola, Martín. Contratos estándar. Estabas mencionando FIDIC, otras formas de contrato, NIC o cosas así. ¿Has utilizado contratos estándar en España o has recomendado utilizar contratos estándar en obras en España? ¿Y crees que aportaría algo al mercado o crees que sería todavía más peligroso en lugar de los contratos ad hoc que utilizamos normalmente? Hemos recomendado contratos estándar basado en FIDIC, en obra civil, sobre todo. No se presta tanto a edificación. En mi opinión, post-crisis, donde todos los contratistas han tenido que salir fuera, si los que han vuelto, todavía no hay mucha obra civil aquí como para volver, ¿no? Pero vuelven, creo, ya con mentalidad NIC, FIDIC, y yo creo que no sería tan difícil porque además están adaptados para un planteamiento de cláusulas particulares que adulteren, pero completen el contrato. Yo no creo que fuera peligroso. Yo de verdad creo que todo lo que sea transparente, que sea un contrato operativo, que puedes condicionarlo a unos particulares, creo que es en beneficio, pero todavía los abogados no se sienten muy cómodos con un planteamiento estandarizado. Creo que esto, y bueno, hay que respetarlo, de que hay una legislación en España que, entonces nosotros, desde luego, creo que pocas veces hemos adaptado más a nuestra forma. Tenemos nosotros un contrato estándar que usamos, brindamos a los clientes, que fruto de nuestra experiencia, pero es una cosa absolutamente nuestra, ¿no? Pero yo creo que sí, sería bueno, pero yo creo que sería más posible con esa vuelta, si hay vuelta, de estas personas que ya saben cómo operar un contrato, saben que un contrato es una herramienta, no es un documento que dejas en el cajón hasta que se desate la tormenta, ¿no? Pero no hemos tenido mucho éxito. Bueno, pues nada, muchas gracias, espero que haya sido productiva la sesión. Además hemos tenido hoy en clase, hemos hablado de riesgos, ¿no? Sí. Hemos hablado de análisis de riesgos. Sí. Esto que has contado. Pues bien. Lo tengo muy de cerca. Muchas gracias. Nada, encantado.